Redondo, el pase del que habla todo el país. Ahora, En el Destape. Ayer se conocieron los datos de ventas de supermercados, de mayoristas, y parece un dato rutinario porque son cosas que los periodistas especializados en economía solemos mencionar, pero estos datos no tienen nada de rutinarios, son inéditos, es muy difícil encontrar en la historia argentina y en el mundo que durante todo un año la economía, las ventas, el consumo popular caiga mes a mes, ¿sí? Una cosa es comparar con hace un año, que esas cosas tienen siempre algún ruido, porque puede haber pasado algo el año anterior o este particular que lo modifique, pero cuando vos ves que todos los meses se consume un poco menos y sigue y sigue y sigue y cada mes me tengo que sentar aquí y decir, bueno, consumimos menos que el mes pasado. Bueno, eso es inédito, eso es una novedad, eso sí es una noticia. Que todos los meses durante un año siga cayendo el consumo popular. ¿Qué se vende en los supermercados, en los almacenes, en los autoservicios? Bueno, se vende fundamentalmente alimentos, artículos de limpieza, por ahí un poco de perfumería y qué sé yo, pero fundamentalmente eso. Bueno, todos los meses los argentinos comemos un poco menos, gastamos un poco menos en jabón, en shampoo, en desodorante. Sí, sigue cayendo mes a mes. Ahora, ¿cómo cierra eso con que todas las encuestas indican que Milei mide lo mismo que hace un año? Que tuvo una baja un par de meses y la recuperó. Y que ahora, ponele la mitad de la población, para poner números redondos, aprueba a Milei. Después de todo lo que hizo, lo aprueba. Bueno, tengo para mí que eso habla de desigualdad. Es decir, están los que quedaron de un lado, los que la baja de la inflación les mantuvo el poder adquisitivo, en algunos casos, como sabemos, han ganado mucho dinero porque hubo una fiesta financiera acá, y los que se cayeron. Porque cuando el consumo popular cae un 23%, claro, vos agarrás los 50 millones de argentinos, debe haber 18, 20 millones que no bajaron nada su consumo. Entonces, ¿cómo te da un promedio caída 23? Bueno, quiere decir que los otros 30 millones no cayeron 23, cayeron un 46. Y dentro de ese mismo segmento podemos hacer nuevamente esa cuenta. Y te vas a encontrar con que hay gente que prácticamente no consume nada. Bueno, ese es el hambre. Ese es el hambre. Que hoy ocurre. Y hay mucha gente desnutrida en Argentina. Ahora eso se va consolidando. Una sociedad dual. Una tremenda injusticia, una profundización mes a mes de las desigualdades. Es decir, si todos los meses Milei mide un poco más y todos los meses el total del consumo es un poco más bajo, quiere decir que todos los meses se expande la desigualdad. Ahora, fue Milei, nunca es uno solo. Nunca es uno solo. No fue Videla solo, no fue Menem solo, no fue Macri solo, no es Milei solo. Y acá está el enorme tema político. Uno puede decir, bueno, fue Milei como representante de los empresarios que lo llevaron a un hotel, lo tuvieron 2 meses en un hotel, le armaron el plan y las leyes que llegaron primero al Congreso están hechos sobre Word, eso lo hemos chequeado acá, de los estudios jurídicos de esas empresas, es decir, es el gobierno de los empresarios. Ahora, si fuera eso solo, no se gana una partida de esa manera, porque si no los empresarios se hubieran gobernado toda la vida. Acá lo que hay es un sistema de complicidades, de intereses, de defección de muchos, que ha llegado a naturalizar incluso que algunos gobernadores peronistas ya obren de la misma manera que cualquier personaje de La Libertad Avanza. Es decir, uno no diferencia a ese gobernador
en sus declaraciones, en la forma que votos sus diputados, en su accionar, no lo diferencia de alguien de La Libertad Avanza. Después tenés toda la cantidad de senadores y diputados que todos los días le dan un triunfo a La Libertad Avanza. Y después tenés los que de la boca para afuera se muestran enemigos, pero negocian por abajo con Milei y le permiten consolidar esta situación. Entonces, no es que nos encontramos un loquito y nos convirtió en una sociedad de casta enormemente desigual, en la que hay un grupo de personas que se llenaron de guita este año con los negocios financieros y otro grupo que está muerto de hambre. No es Milei el que solamente dio impulso a estos locos que andan por la calle golpeando pobres, llamando a los negros de mierda. Ayer salió otro caso en YouTube donde un vecino echaba a alguien que se ganaba unos manguitos tocando la guitarra. No fue Milei solo. Nadie puede hacer esto solo. Nadie puede generar y profundizar la desigualdad, llenarle los bolsillos a unos y hambrear a otros solo. Lo que estamos, y sobre eso tenemos que reflexionar, es en una crisis de representación que nos va a llevar a una situación aún peor. Porque si esa mitad desprotegida, que baja su consumo mucho más que el 23%, porque la otra mitad no lo bajó, no tiene representación, estamos en un problema tremendo, tremendo, y eso está pasando. Hay más sindicalistas cómplices que sindicalistas que pelean. Hay más políticos cómplices de una manera u otra, que los que pelean. Hay más gobernadores cómplices que los que pelean. Eso es así. Pongámonos en la cabeza que Milei es un tipo que vino a hacernos daño, que ojalá nunca hubiera llegado, que ojalá se vaya, pero no está solo. Reconozcamos que hay un enorme problema en la clase dirigente argentina que abandona a su suerte a una parte importantísima de la población y que está empezando a consolidarse una sociedad de castas, en donde unos se enriquecen y otros se mueren de hambre, y en donde los que se enriquecen odian y hasta golpean a los que se mueren de hambre. Y eso es tratado con indiferencia, o a veces con cinismo, diciéndose opositor y negociando por abajo, por buena parte de la clase dirigente argentina. La crisis es más profunda de lo que creemos si pensamos que se va Milei y se termina todo. No es una cuestión de que se vayan todos, que es lo que va a proponer más de uno. Es una cuestión de que venga lo que nunca estuvo, de que haya una renovación profunda, con gente que quiera a su pueblo, que sea honesta, que sea austera, que no sea cínica, y que venga a pelear por los desposeídos, y que venga a generar una sociedad igualitaria, que es la única sociedad que nos va a garantizar la paz. O se creen que la gente se va a morir de hambre en la casa. Tarde o temprano terminan mal estas cosas. Y lo que quiero remarcar es que a mi entender, no es solo Milei. Hay una crisis de representación generalizada que está dejando en el abandono incluso a los niños con hambre. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que... Buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, en relación a esto que comentabas ayer hubo varios ejemplos, ¿no? Con el tema del Congreso, bueno, un Congreso... Todos los días hay ejemplos. No, pero ayer fue muy cruzado por lo que comentaba Roberto, ¿no? Esta coordinación de intereses entre oficialismo
que es muy escaso en su representación parlamentaria, y bueno, opositores, supuestos opositores, o oficialistas, no sé, hay distintas denominaciones. Ayer había dos votaciones, 2 sesiones, las 2 fracasaron, Claro. y en las 2 celebró el gobierno. Claro. En las 2 ganó el gobierno. En las 2 celebró el gobierno. Con Un gobierno que tiene... 39 diputados. Claro. O sea, con un punto de partida muy escaso. Y lo consigue sin dar nada. Porque si Ayer vos con el dijeras tema- reparte, no Exactamente. reparte nada. Con el tema sindical ni transpiró. No. O sea, porque aparte le ha encontrado el tiempo a buena parte de todo ese ecosistema. Entonces, ¿qué hizo ayer? El tema sindical fue muy, muy interesante. Lo que se votaba no era la ley, sino una modificación de la interpretación del reglamento de comisión que permite o no entender como dictamen de mayoría un dictamen que no tenía aprobación de mayoría. O sea, era una cuestión reglamentaria, pero claro, públicamente se entendía que si se votaba esa cuestión reglamentaria se aprobaba la ley. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, fue restando un poquito de cada lado el gobierno, restó un poquito de la libertad avanza, pero no a todos, para poder decir, no, si nosotros estuvimos ahí. Entonces restó un poquito de la libertad avanza, restó un poquito de los gobernadores, restó un poquito de otros bloques, y con esos poquitos logró lo que quería, que era que no hubiese quórum, porque tiene un acuerdo activo con los que se conocen como los gordos de la CGT. Ahora, Bueno. quiero poner un matiz en el principio de lo que decías, que era el tema de la popularidad de Milei, porque entiendo que mucha de esta colaboración que está recibiendo es porque hay dirigentes políticos que están convencidos de esa popularidad. Lo cual está mal igual, porque las ideas que uno tiene deberían ir más allá de la Claro. popularidad del otro, pero ¿Vos dudás de eso? yo dudo. A ver, o pongo matices. En primer lugar, porque la misma gente que nos dice ahora que Milei está volviéndose más popular o que sostiene el apoyo, era la que nos vendía hasta agosto del 19 que Vidal era la figura que había venido a cambiar la democracia argentina, que tenía que ser candidata en vez que Macri. Le fue peor que a Macri. Perdió por 20 puntos la provincia de Buenos Aires después de un solo mandato. Pero esos eran algunos dirigentes que pedían eso. No, pero las Yo encuestas lo que digo es en que si vos general- agarrás 30 encuestas y las ves haciendo la misma curva, uno tiende a pensar que más o menos por ahí andan Pero las en ese cosas. momento había 30 encuestas que te decían que Vidal era la dirigente más potente del país, ¿eh? Era así. Si querés, después buscamos un poco de archivo. Pero más allá de eso, pongamos que sea cierto que Milei mantiene cierto nivel de popularidad. Ayer Adrián hizo un ejercicio interesante con el índice de Itela. Yo los estaba viendo, no estaba acá, pero los estaba viendo. Y que si uno lo repite con otras mediciones pasa lo mismo. Milei hoy no es más popular que otros presidentes al terminar su primer año de mandato. Es decir, esa popularidad no sería extraordinaria. Presidentes que terminaron muy mal, Alberto Fernández y Macri, sin ir más lejos. Pero hagamos de cuenta que sí, que Milei es muy popular. ¿Por qué es muy popular Milei? Porque está logrando bajar la inflación, que era la consigna número 1 con la que llegó al poder, y es lógico que si cumplís eso, durante un tiempo la gente te apoye o tenga ganas de darte un voto de Pero está confianza. logrando apoyo con una caída de consumo mensual. Sí. Sí. Por eso hay que ver cuánto dura. Eso es raro. Hay que ver cuánto dura. Por ahí eso es Pero- lo extraordinario, ¿no? Más allá del año de gestión, que a un año de gestión con estos resultados económicos de la economía real siga manteniendo Por ese eso por eso sigo teniendo mis dudas. Pero déjenme terminar. Si todo esto fuera cierto y si hubiera teniendo este apoyo, y este apoyo sin duda es por la inflación, que es en lo único en lo que puede mostrar resultados, ¿hay algún dirigente opositor que esté empezando a pensar cómo contarle a la gente que recuperar sus salarios no va a significar volver a la lógica inflacionaria anterior? Porque esa va a ser la gran batalla. Una oposición que va a decir, te está yendo muy mal, comprás cada vez menos, nosotros vamos a hacer recuperar tu salario, y un gobierno que te va a decir, miren que si vuelven estos, quizás recuperas tu salario, quizás tenés paritarias mejores, pero vuelve la inflación. Va a haber que explicarle a la gente que hay un plan para que estén mejor sin que vuelva la inflación. Eso tiene que ser clave, porque claramente la inflación es el núcleo del apoyo a Milei el día de hoy. Yo creo que la responsabilidad de la oposición arranca antes. Para mí hay una lectura que hace gran parte de la sociedad y la oposición, que es, le va bien en las encuestas, entonces no podemos apoyar. No podemos salir a confrontarlo. Y me parece que justamente no es lineal. Le va bien en las encuestas porque bajó la inflación, pero porque también la gente ve que puede hacer todo con 37 diputados. Entonces,
hay también ahí un clima que la propia oposición, no pudiendo organizarse para enfrentarlo en nada, también le genera una imagen frente a la sociedad de un tipo que puede todo, que nadie le puede hacer frente, que nadie se puede organizar, que son puro, digamos, gritan en público, pero que después los desarma fácilmente, que es un poco el discurso mismo que tiene Milei, ¿no? Que yo vengo con la motosierra o así y desarmo toda la casta. Entonces me parece que también la responsabilidad de la oposición no es solamente cuando él caiga de las encuestas, sino entender su propia participación en el aumento de la popularidad de Milei en las encuestas. O sea, hoy por hoy la gente lo que ve en la calle es, baja la inflación, bajó la inflación, perfecto. Ahora, el riesgo país no lo ve. Eso no es algo cuando dicen, pero también bajó el riesgo país. La gente no ve eso, que bajó el riesgo país. Ahora, lo que sí ven es un gobierno que, sin grandes mayorías, sin un aparato tradicional de la política como están acostumbrados, puede hacer básicamente lo que quiere. Frenó completamente el Congreso. Y eso es notable, Y lo del eso lo ven. Congreso, ¿no? Porque ahí es donde está la representación hoy Claro. de la oposición. Quedó representada en sus diputados y senadores, para eso los votaron. Y la verdad de lo que ha pasado en las últimas sesiones es increíble, porque ni siquiera los bloques que convocan a la sesión pueden garantizar la presencia de sus diputados. Mira, ayer Además, faltaron, debilidad ayer muy para, fuerte. para Además, repasar los perdón, datos, ¿no? Depende de la iniciativa, los apoyos que consigue. Eso también es interesante. Es que ese es el método. No es que Claro. nada más tiene el apoyo de este sector particular. El tipo logra desarticular el mismo apoyo que tuvo para otra iniciativa en otro proyecto. Me gustaría O sea, repasar los datos. Y después seguimos, si quieren opinando. Ayer faltaron para votar el decreto, la ley de decreto, que se supone que es una iniciativa de la oposición más dura, faltaron diputados de Unión por la Patria, que son los que impulsan la medida, diputados de Democracia para Siempre, los Radicales Forever, digamos que es el grupo de radicales que se abrió de los Que radicales. son los que pidieron la sesión. Que son los que pidieron la sesión. Faltaron. Algunos de ellos. Faltaron de Encuentro Federal, que son los de Pichetto, Que también pidieron la que sesión. también habían pedido la sesión. Faltaron de la coalición cívica, faltaron del FIT. Se supone que todos estos son opositores de toda oposición. Y todos ellos aportan. Bueno, pues se supone. Preguntale a cualquiera de todos estos y se consideran más opositores que los radicales con peluca, a quienes acusan de ser cómplices de pura complicidad. Y lo han sido. No mucho más que ellos. Pero ellos Digamos estaban que en todo el, lo que mismo, falta- en el mismo bloque de los radicales con peluca cuando se votó Pero- la ley de pero por bases, eso digo, cuando se votó... ¿por qué repaso los que faltaron a la ley de DNU? Porque era una ley con la que se suponía que los gobernadores iban a presionar al gobierno para forzar el tratamiento del presupuesto. No pasó Pero nada además de todo está el eso. tema de la batalla cultural, ¿no? Porque a mí me gustaría escuchar algún dirigente que se opusiera nítidamente, 100%, y que reivindicara todo, que reivindicara el derecho a los trabajadores a ganar más guita, el derecho a las mujeres a no ser maltratadas, el derecho al buen vivir, el derecho a que no te exploten, el derecho a que te quede tiempo para ir al cine, para ir a comer una pizza, para llevar a tus chicos al colegio, para ir a la cancha. Digo, está toda la dirigencia para atrás, casi reconociéndole cosas. No hay que reconocerle nada, esto es una mierda. No queremos una sociedad así. Entonces tiene que haber un discurso que reivindique, además, todo lo que se hizo bien en su momento, que reivindique cada una de esas medidas maravillosas que hubo en los 12 años del kirchnerismo, con toda la fuerza, no dejarse arrasar que te van a sacar el ministerio, el Evita, que sacan a Néstor Kirchner. No, tiene que haber alguien que le diga a la gente, hay una vida distinta, hay una vida defendiendo a los trabajadores, defendiendo a cualquier clase de minoría, reivindicando, cuidando el clima para nuestros hijos y para nuestros nietos, y el derecho a vivir bien. La gente se está acostumbrando a vivir para la mierda. Se vive horrible. La gente viaja 2 horas en un colectivo repleto que le sale un huevo para ganar 2 pesos. Esto es toda una porquería. Esto es toda una porquería. Y tiene que haber un discurso con mucho punto, que ahora desafíe a esa mitad que se cree que la verdad de la vida es esta porquería. Y tiene que ser muy nítido y muy fuerte. Y seguramente va a encontrar orejas. Ahora, si no sale fuerte eso y con mucha potencia, van a ganar la batalla cultural y van a convencer a todo el mundo. Cuando existía en la sociedad de castas, ¿vos te crees que el que estaba en la casta más baja pensaba en estar en la casta más alta? No, se acostumbró a eso. Nacían y crecían en una sociedad de castas. Bueno,
no permitamos que se acostumbremos, tengamos la valentía, la potencia para enfrentarnos con todo a estos tipos, con todo. Es interesante igual porque vos planteás una idea de un horizonte, yo adhiero, pero lo loco, ¿no? La comparación, la contrastación con la realidad es que incluso se creía que el Congreso iba a ser la contención para este gobierno, para decir, bueno, no van a poder hacer todo lo que quieren hacer porque el Congreso de mínima los va a contener y no solo no pueden proponer un horizonte, sino que ni siquiera pueden ejecutar ese trabajo de contención en un desguace en la legislación que se tenía hasta ahora. Ponelo al Tano a Ratazzi diciendo que no hay que comer carne, a ver. Y en la calle ya hay gente que empieza a decir, bueno, comeré menos carne. Y comeré menos carne, yo casi no como carne. A ver, no es que es necesario que todos comamos mucha más carne que el resto del mundo, pero tenés dólares verdaderos o pesos verdaderos convertibles, en el sentido que son dólares, y que lo podés gastar en lo que vos necesitas. Es inmoral, ¿eh? Antes les hicieron creer que podían comprar un televisor, ¿no? Ahora les hicieron creer que podían comer carne. Pero, pero estamos hablando directamente de un millonario. millonario. Es inmoral desde los años 80. No, ya sé, pero... Y pasan los gobiernos y se quedan los ratazis. Yo siento que hay Pero hay un como montón de ratazis. Por eso digo. Pero se perdieron hasta la más, a la mínima vergüenza de decir las cosas públicamente. Claro. Se violenta públicamente. Esto es otra forma de violencia. Que un millonario diga, yo no como tanta carne, no es necesario comer tanta carne. O sea, es todo tan explícito que se vuelve violento, y creo que una de las cosas que también nos generan dudas, y creo que tiene que ver con esto de la sensación de nadie lo puede frenar, es cómo esto no genera violencia de la gente que está escuchando esto y que no llega a comerse un bife ni una vez por semana. A mí me parece que siempre que ha habido actos de conflicto social, tuvieron representación también. Que no son atomizados, que no es que la gente se pone de acuerdo. Y hoy falta ese tipo de representación. Guarda que hay un gran acoso hacia algunos, ¿eh? O sea, lo que se hace sobre Grabois en particular es tremendo. Yo no sé cómo se la banca, Juan, el acoso mediático diario, la condena, la difamación, las acusaciones, una cosa terrible, terrible. Por eso tiene que haber organización para bancártela. Cuando vos te jugás solo a pelearte con estos tipos, la verdad, a mí me pasa, te atacan de una manera bestial. Es muy difícil. Y si hay un dirigente político, o dirigentes, en el caso más deseable, que estén dispuestos a ponerle un freno a esto y a hablar claramente y a denunciar claramente, como vos decías, tienen que hacerlo ahora. Porque la batalla cultural, en todo caso, es una batalla que siempre es pendular. Hace 5 o 6 años parecía que la había arrasado el progresismo, que se cambiaba para siempre, ahora parece que la derecha ganó para siempre y también va a pasar. Pero la batalla económica no es pendular. Los grupos económicos concentrados, los que tienen más guita, cuando logran apropiarse de un excedente después para que lo larguen, es mucho más duro. Claro. Y lo que se cayó ayer en el Congreso era la última barrera que detenía a este gobierno para volver a completar el ciclo de endeudamiento. Y fuga, que fue el gran fracaso de este primer año. Este primer año el gobierno pudo, de alguna manera, estabilizar la macro, pudo mostrar resultados positivos en el Congreso bloqueándolo, pudo mostrar la batalla cultural ganadora, pero no había logrado cerrar ese circulito, que es para lo que está Caputo. Bueno, y cerró lo del DNU, digo, cuando hubo un proyecto para decir, mirá, vos no podés gobernar por DNU, lo vamos a modificar. A ver, Santiago del Estero, Zamora ayudó a Milei a zafar de eso. Zamora. Sí. Y aclaremos entonces, que lo que se votó ayer... ¿Cuántos te quedan confiables? Los contás con los dedos. Aclaremos porque no todo el mundo sabe que lo que se votó ayer es no rechazar una modificación por decreto que se hizo a la ley que establecía que para que una deuda pueda hacer, un canje de deuda, es decir, cambiar deuda vieja por deuda nueva, pueda hacerse sin pasar por el Congreso, las condiciones tenían que ser favorables para la Argentina en 2 de 3 rubros, que es los tiempos, los plazos, no es lo mismo si tenés que pagar todo en un año o si tenés 20 años para devolverlo, las tasas de interés o el capital. Lo que te decía la ley era, mira, si vos conseguís en una negociación que de esas 3, en 2 salga beneficiado del país, entonces metele para adelante. Si no, tenés que pasar por el Congreso para que te controlemos. Es eso lo que borraron de un decreto y lo que el Congreso ayer
se negó a controlar, que era su tarea. Con lo cual ahora tienen las manos abiertas. Antes solamente para podías agarrar renegociar, cualquier bono de deuda claro. argentina y cambiarlo Sí. en cualquier condición. Y ya Sí. sabemos que las condiciones que van a buscar son las que Pero y benefician si ellos a son los parte, acreedores. si Caputo es parte. Por eso. Me decía el Tano que tenías un par de videos de Arco diciendo le va mal pero lo voto, algo así. Sí, diciendo cómo le va con las ventas del supermercado, lo tenemos en el Type 1, lo dice en latín. ¿Y cómo viene la Yo, venta? yo estoy un cachito optimista. Obvio. ¿Y cómo viene la venta este año? Y tema precios, ¿Vos entendés Yiddish? un poco. Mi viejo a veces me habla en Yiddish, pero... Como el tuje viene la venta. Bueno, estamos hablando del dueño de Diarco y justo sale esta conversación en el podcast de La Fábrica, que es un podcast de la UIA Joven, en el marco de una caída de los supermercados y mayoristas que, si recordamos, el mes pasado el gobierno había celebrado porque la variación intermensual le había dado positiva y ahora volvió a dar negativa. Para mí el dato más relevante lo tenemos en la placa 4, que es que los niveles de venta del supermercado están más bajos incluso que en la pandemia. O sea, lo que se consume hoy en día es Detenete ahí. Sí. Hagamos un ejercicio mental de cómo era la pandemia. Yo me recuerdo a mí en el balcón mirando las calles vacías, como si fuera la película La Leyenda, y qué sé yo, como si cayó una bomba nuclear. Eso era. Estábamos encerrados, ¿sí? Y salía alguno y compraba alguna cosita, lo mínimo, lo indispensable, para sobrevivir. El Estado te daba unos mangos, pero no alcanzaba para mucho. No. Cerraban todos los comercios. Y eso duró muchos meses. Y la incertidumbre, o sea, la No incertidumbre sabíamos de no qué iba a saber pasar en cuándo el iba a haber. mundo. Totalmente. ¿Sí? Bueno, estamos peor que eso. Estamos peor que eso. Y se festeja. Sí. ¿No? Si mirá qué logro de Milei. Estamos peor que en eso, en un sector particularmente alarmante. Estamos hablando de ventas de supermercados y de autoservicios mayoristas. O sea, estamos hablando de ventas de alimentos, de productos de limpieza, de lo básico, a lo que hace a cualquier hogar. Y no es menor que la venta de mayoristas sea más profunda que la venta de supermercados, porque en la venta de mayoristas se esconde lo que es el consumo de cercanía. Al supermercado van las clases medias, las clases más bajas van al comercio del barrio y compran para el día, no van hasta el supermercado porque eso involucra una logística. Entonces habla de una desigualdad que el consumo de mayoristas sea aún más grave que el de supermercados, que de nuevo muestra una caída intermensual, porque lo que vamos a ver cada vez que nos acercamos a este piso de la recesión, que yo espero que sea el piso y que no lleguemos a subsuelos más profundos, va a ser este serruchito económico, va a ser un mes un poquito más arriba, un mes un poquito más abajo. Probablemente diciembre idee un poquito más arriba en la intermensual, porque obviamente que diciembre las fiestas hacen que aguinaldo, primero que hay aguinaldo y después que también hay un aumento en el consumo porque la gente se junta más, hay más comidas y demás. Eso no quiere decir que puedas hablar de una recuperación económica, ni mucho menos, que es lo que va a hacer el gobierno de ahora en más. Cada vez que tenga un número positivo lo va a celebrar, cada vez que tenga un número negativo como tuvo ayer, no va a decir nada al respecto. En todas las crisis aparece siempre la gente de la familia de Peña Brown, ¿se acuerdan de los Marco Peña, ¿no? Que son los dueños del supermercado La Anónima y los utilizamos como ejemplo. Ahora venden una especie de bananas podridas, no sé, a ver. Voy a mostrar Mirá. el supermercado La Anónima. Como la gente no puede comprar fresco, entonces dejan que se pudre y después lo envasan y lo venden así como está. Miren lo que es esto. Ahora, yo digo, parece que viviéramos en Zambia, no sé. Yo en 2001 hice una nota con Alfredo Zayat que decía hambre en el granero del mundo. Hice la cuenta uno por uno, todos los alimentos que producimos, porque no solo producimos granos, producimos carnes de todo tipo, producimos pesca, pescados, moluscos, de todo. Hay una producción de alimenticia enorme y en ese momento me dio que producíamos alimentos. Después trabajé con ingenieros en alimentación de la Universidad de Buenos Aires, nutricionistas, y eso, hicimos la cuenta de la cantidad de calorías y nos daba que Argentina producía alimentos para 300 millones de personas y había 11 millones que tenían hambre. Bueno, hoy producimos alimentos para 600 millones de personas, fue evolucionando y se duplicó esa producción y tenemos 18 millones con hambre. Digo, esto no le está pasando a un país africano muerto de hambre que tiene que comer las bananas podridas.
Ahora, cuando hablas de crisis dirigencial, también entra la dirigencia empresarial ahí, ¿no? Porque Totalmente, sí. el tipo, antes de decir que le iba para el Tuje, decía que tenía esperanza en este... Estoy un poco optimista. Claro. Y ayer claro. se vio en la UIA, ¿no? Que a un año de gobierno se apercibieron que este modelo iba a destruir la industria. No la vieron. Sí, no la pero vieron. después cuando Funes de Rioja le preguntan, después que termina el Congreso, por las críticas que se escucharon en el Congreso, lo primero que dice es: no estamos en guerra con este gobierno, reivindicamos que hubo una precedencia, que llevaron un proyecto de ley, o sea, tratando todo el tiempo de cuidarse, de demostrar que no están en una posición crítica fuerte contra el gobierno. No es que el gobierno esté en guerra con ellos. Bueno, pero no lo quieren ver. Ahora, No puede estar en ¿se guerra acuerdan solo. cuando Ari denunció que tenían la comida escondida en los galpones, ¿no? Que el único que fue ahí a la puerta del galpón fue Grabois. Si te fijas en el tape 3, Capital Humano sigue teniendo esa comida pudriéndose en los galpones. Porque en Tucumán encontraron alimentos destinados a ayuda social en medio de una causa por violencia de género. Diego Gabriele. Una mujer denunció a un hombre por haberla maltratado. Este hombre tenía antecedentes y por el tenor de la denuncia se inició una causa por violencia de género que devino en un allanamiento. Y lo que esperaban encontrar era al denunciado, pero también encontraron esta tamaña cantidad de alimentos. 40.000 kilos de alimentos que habían sido distribuidos por el Ministerio de Desarrollo Social Provincial y que estaban acopiados en el lugar donde este hombre residía. Y a esta hora hay una serie de averiguaciones para determinar cómo llegaron todos estos alimentos. Cantidad. 40 toneladas, Juan. 40. Bueno, eso sigue, ¿no? Y ahí ya hay un acostado cruel, no sé cómo llamarle. O sea, la decisión de no repartir alimentos, que no le sale mucho al Estado comprar alimentos. Eso es crueldad, pero hay una enorme ideología, no es complicidad. crueldad solamente, es ideología. El gobierno cree que no tiene que repartir esa ideología. Lo que pasa es que yo entiendo que como hay gente que considera que pasó de moda lo ideológico, no lo considera como una posibilidad. Pero es ideológico, es una posición ideológica. El gobierno no cree que tenga que repartir alimentos. Considera que la gente tiene que salvar como pueda. No, y además es una convicción. Quiere, El tema es que destruir a los movimientos sociales y a los que organizan esa distribución. Sí, pero eso forma parte de... Por eso digo, Pero lo podría haber reemplazado por otro sistema en todo caso. Es que no tiene No cree que interés. tiene que haber un sistema. No cree que tenga que haber un sistema. O sea, nosotros pensamos las cosas como nos gustaría que fuesen. No hay que pensarlas así cuando uno evalúa al gobierno, porque el gobierno tiene su propio conjunto de convicciones que son distintos a los que uno tiene. Entonces hay que evaluarlo en función de lo que ellos creen. Yo quiero que tienen creer hacer. que la mayoría de la población argentina piensa así, que hay yo, que bueno, darle de comer al que tiene Vamos hambre. a ver qué pasa en lo que viene a las elecciones, porque queda bastante claro qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que no quiere. Yo creo que como toda campaña todo se va a enredar y entonces el gobierno fingirá ser lo que no es en algunas cosas. A ver, estamos hablando de un presidente que 15 días antes de hacer un acuerdo con Patricia Bullrich la consideraba una terrorista montonera insalvable. Y 15 días después era su mejor amiga. La persona a la que le da además la confianza. No, pero aparte los términos en los que se plantea. Pasó de ser una persona despreciable a su mejor amiga. Y de su mejor amiga a su mejor funcionaria. Creo que ayer pidió un aplauso para Patricia Bullrich y otra vez la ensalzó. Lo mismo pasó con Caputo, lo mismo pasó con Xi Jinping. Porque básicamente Milei tiene un proyecto de país en la cabeza, que es un proyecto que contiene crueldad, pero que es eminentemente ideológico, que es, el tipo cree que la gente se tiene que salvar como pueda. Son los juegos del hambre. Literal, los juegos del hambre. Ya se hizo la película, se hizo la serie, hay 4 libros, está contado, digamos, cómo son los juegos del hambre. Bueno, Milei los está aplicando como presidente de la Argentina. Por eso la mirada está puesta en quienes deben evitarlo. Pero hay que ser Porque lo de claro, Milei ya sabemos qué quiere. hay que ser claro cuál es esa ideología. Porque lo que Milei propone, este anarcocapitalismo, es llevar al extremo la lógica neoliberal que le pone un valor económico a todo. Le pone un valor económico a todo. Entonces es preferible tirar la fruta o la leche antes que regalarla para que no te baje el precio. Digo, esa lógica que ya se aplica
parcialmente desde hace muchos años, ahora tiene un presidente que la crea a rajatabla, como si fueran los 10 mandamientos. Repartir comida no entra en la lógica neoliberal, porque no es economizable, no es posible ponerle un valor a eso. Es un gasto. Entonces, definitivamente no entra en Bueno, no pueden pensar... Más en del esos lado mío términos. que hay que arrasarlos. No puedes ser cómplice de estos Exactamente. tipos. No por podés eso el reclamo dialogar nuestro con estos tipos. Mirá, Hay que voy a- enfrentarlos. Voy a desclasificar Pero, perdón, pero algo delicado. está esa pata ideológica que hay que discutirla, digamos, desde el lugar de plantear otra política pública, pero también está la pata de la batalla cultural que decía Roberto. Y esto se puede hacer, y hay una parte de la sociedad que lo banca, o por lo menos hace la vista gorda, porque mucho tiempo se machacó desde los medios de comunicación, desde una parte de la dirigencia política, desde dirigentes de la sociedad civil, con que distribuir comida era regalar. ¿Y por qué te regalan a vos y no me regalan a mí? Digo, también se bastardió, se manipuló el concepto de lo que es una política social, y el ataque a Grabois, el ataque a los movimientos sociales va en esa línea. Entonces, si no desarmamos ese sentido común que se fue construyendo de que, bueno, listo, ya no les regalan nada. Pasa lo mismo, digamos, en otro nivel y menos dramático, digo, porque una cosa es no comer, pasa lo mismo con la pauta. Digo, se demonizó ciertas políticas que son políticas que se utilizan en todo el mundo, que son políticas necesarias, se las vinculó a algo que está mal, y si no desarmamos eso, entonces difícilmente vamos a encontrar que esta misma sociedad apoye a otra dirigencia política opositora que plantea hacer algo distinto. Porque me parece que un poco la reacción que tienen muchos opositores hoy es, la gente quiere esto. Entonces ahí es donde digo, están entregando la batalla cultural. Claro. Pero uno, vos sos dirigente porque dirigís, no importa lo que quiere la gente. Vos dirigís y vos decís, mi norte es ese. Si te siguen 30 millones, te siguen 30 millones. Si te siguen 10 personas, te siguen 10 Pero personas. hace mucho que tenemos una dirigencia que mira las encuestas. Arranca mirando las encuestas y después decide. Claro. Esa lógica no es la de un dirigente que cree que puede también construir sentido común. Es la de un dirigente que ve a dónde está yendo el sentido común existente. Ahora me pregunto, si se hubiera hecho una encuesta, una serie nacional con miles de casos en marzo del 2004 respecto a la situación de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, que en ese momento no estaban condenados, eran impunes que habían cometido Si Néstor delitos de hubiera lesa hecho lo que humanidad. decían las encuestas, querés decir vos. ¿Hubiera en vez bajado de- el cuadro? Había ahí una Claro. demanda No, masiva de la sociedad no. argentina, o se construyó después eso. Él la construyó. Bueno, había una demanda masiva por la ley de matrimonio igualitario en el año 2010. Había una demanda masiva por no. La ley de medios tampoco. Digo, los ejemplos más virtuosos del kirchnerismo, si queremos tomar el kirchnerismo como la última experiencia positiva, política. Hasta 2015, va. Sí. Era un movimiento político que no seguía las encuestas, lo cual tampoco significa hacer lo que se te canta. Es sentir el sentido del viento y ver cómo podés surfear, en todo caso, para ir llevando la ola de la opinión pública hacia donde vos querés. Pero no ir detrás de la ola de la opinión pública. De hecho, es lo que hace el propio Milei, porque si vos haces una encuesta y decís a la gente, ¿está a favor o en contra de las políticas de género? Te va a decir que están a favor. Las universidades, por ejemplo. De las universidades Las era industrias. muy masivo, de los pueblos originarios que el otro día votamos en contra en las Naciones Unidas. O sea, hace un montón de cosas que el grueso de la gente piensa en contra. Y esa es una manera de llevar también, ¿no? Y es lo que tiene que hacer una persona que gobierna. Mira, hoy Alberto Fernández va a tener una nueva demostración de que el tacticismo, empacharse de tacticismo es un error trágico, incluso en términos personales, y vale para todos los que están empachados de tacticismo. Alberto Fernández no hizo nada con la justicia en la creencia de que iba a ser el primer presidente sin problemas judiciales cuando terminara su presidencia. Hoy está declarando por una causa de corrupción. De hecho, lo dijo algo así. Lo dijo. Yo voy a ser el primer presidente, y por eso no hizo nada para modificar el estado de cosas de la justicia, porque creyó que con eso se congraciaba con los que ahora lo van a interrogar como indagado, como imputado en un expediente por corrupción. Muchas de las cosas que no hizo el gobierno de Alberto Fernández no las hizo bajo el pretexto de que no había relación de fuerzas. Estamos hablando de que el gobierno tiene 39 diputados y 7 senadores, no sé cuántos senadores tiene. Sí. Algo así, 6, 7. Sí. 6 y un par de aliados. 6 y un par de aliados. O sea, nada, en términos parlamentarios, nada. Con esa nada bloqueó lo que quería bloquear, empujó lo que quería empujar, empujó una ley bases
que contiene reformas estructurales muy complejas. Con el poder empresario atrás, ¿no? Por supuesto, yo lo que digo es que eso lo estructuró por vocación de gestión. Pero ojo, Adri. No estoy ponderando el objetivo. Para mí el objetivo es un horror. No, yo te entiendo. Entonces, quiero decir que no es lo mismo. Lección para los futuros gobernantes del campo popular. Yo creo que no usen el pretexto de la relación de fuerza, porque no existe, son los padres. No es lección para el futuro, es para el presente. Bueno. Porque la misma traba que tenía el Frente de Todos como oficialismo para sumar un voto en la Cámara de Diputados, porque no estaba tan lejos de los 129, lo tiene hoy Unión por la Patria para sumar un voto para oponerse a cosas. Es el día de hoy que se sigue con la misma lógica que arrancó en 2019 de somos muchos, nos mantenemos juntos a pesar de que no nos podemos ni ver, pero no tenemos la capacidad de construir política que se corra 1 centímetro más allá de las fronteras ya establecidas. Y ese es un No problemón. despreciemos el componente de la venalidad, porque eso existe. Laura recién con razón, se han demonizado políticas públicas muy valiosas. Y bueno, en buena medida porque se abusaron de esas políticas públicas. Entonces la gente no es boba. Vio que había abuso de esas políticas públicas, se enojó con eso porque le empezó a echar la culpa a esas políticas públicas de sus propios problemas. Tengo problemas porque la guita no me alcanza, el sueldo no me alcanza, hay una inflación galopante. ¿Dónde está el culpable de esto? Y el culpable está en el que abusa del Estado. ¿Quién abusa del Estado? No solamente el que abusa de la capacidad de impresión de billetes, que sería uno de los conceptos sobre los que machacó Milei. También sobre todo lo otro. Entonces ahí hay un hándicap que tiene el gobierno respecto a un tipo que hizo una campaña diciendo esto se va, porque la campaña fue eso. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va. La política pública que te asiste se va. Desclasifico algo muy delicado, pero es algo que está en la vida, en las conversaciones políticas todo el tiempo. Ahí me va a meter en quilombo. No. Bueno, tal vez Desclasifico, tiro. Sí, desclasifico pues fue una charla que es una tuve. palabra. ¿Quién mató a Kennedy? Decinos. No, una charla que tuve el otro día con un dirigente social que hace muchos años que está en el territorio. Fue un político de primera línea y le dijo, che, el año que viene levantemos la patita con los comedores. ¿Cómo? Claro. Hoy el sostén territorial del gobierno son los comedores. Un dirigente de primera línea le dijo a un dirigente social, no Levante- des tanto de comer no para que demos la gente tanto esté de más comer. enojada. Claro, porque la gente hoy la estamos sosteniendo nosotros. Con esfuerzo, porque el gobierno no aporta nada. El gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires... O sea, no se solo aporta. vamos a esperar a que se caiga solo, sino que vamos a sacarle comida a la gente. Por eso digo que desclasifico algo delicado, porque yo sé que esto lo va a agarrar Feynman, La Nación Más, va a decir, fíjate, pero bueno, es lo que pasa. Si no, tapamos el sol con el dedo Claro, y hablamos de música, me encanta, pero Eso venimos a otra cosa. es la descripción gráfica de la falta de ideas políticas. A mí lo que me interesó fue la respuesta del dirigente. La respuesta del dirigente, que es un dirigente que está consustanciado con ideas políticas de toda la vida, que milita desde que es pibito, le dijo, te vas a la concha de tu madre. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo no le vas a dar de comer a la gente? Porque tiene responsabilidad. Claro. Y lo que me decía es, me sorprendí a mí mismo, porque yo antes, el dirigente social, sobre todo el territorial, es muy disciplinado, es muy ordenado, es muy organizado. Y nunca se le hubiese ocurrido mandar a la mierda a un dirigente. A un dirigente de mayor envergadura, de mayor estatura. Lo ameritaba lo que le estaban diciendo. Pero dijo, ¿no? la verdad es que me salió de adentro y fue muy liberador, porque ahora ya pido participar de otros debates. Pido participar de debates que no solamente tengan que ver con mi tarea cotidiana, que es prender el fuego, buscar la garrafa, conseguir que alguien me dé mercadería. Un poco de inteligencia táctica. Es mucho más fácil volver a llegarle a esa persona si le das un plato de comida todos los días y estableces un vínculo que tirar un fuego en la pólvora y después tratar de que cuando explote todo vos quedar intacto. Porque hay muchos dirigentes que piensan que cuando se vaya Milei van a volver a buscar al peronismo. Ese es el problema del pensamiento y la verdad del es que que el hizo el peronismo pedido. no hace nada para explicarle a la gente que si vuelve va a ser algo distinto que entre el 19 y el 23. Y para estar no lo van a ir a cerca. buscar. Bueno, que esa es la clave. El que hizo el pedido cree que esto es el 2019, que Milei Ahora volvemos. se va a descascarar. Los que y juegan vol- la internita ¿Y por también qué? piensan lo mismo. Claro, ¿Por qué va a pasar claro, eso? claro. Si no hay, si justamente Milei es el emergente del rechazo a eso que había. Fer, vos que no me metes en quilombo. Justamente. Le paso la pelota a alguien que me la devuelve redonda, no me mete en quilombo, ¿viste? Vamos a hablar de Córdoba, ¿te parece? De la provincia de Córdoba y del gobernador Ah, Martín bueno, yo me Sciascia. voy, loco, yo me voy.
Porque ayer no firmó, viste que no apareció firmando el documento de los 10 gobernadores, porque los que firmaron eran Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio existe solo en los 10 gobernadores, pero Martín Yarlora también hizo su jueguito, que fue, por ejemplo, sacar los 3 diputados de Encuentro Federal, no dieron quórum los 3 cordobeses. Me queda un amigo y es pobre. No quería que hablemos de Córdoba. Hacemos música, Hacemos. Y después fue a La Nación Más a hacer su reclamo. O sea, primero sacó a los diputados de la sesión y después pasó a, no tenía comunicado, hizo su reclamo en La Nación Más, hablando de las deudas que tienen las provincias y que no pueden cobrar de la Nación. A ver, ¿lo escuchamos? Hay una demanda que la mayoría de los gobernadores tenemos que tiene que ver con las jubilaciones de los jubilados provinciales de las cajas no transferidas y otras, pero principalmente esa. Y uno sabe que si pone una demanda tiene que agarrar el presupuesto, sacar de un lado y equilibrar de otro, ¿no? Esa discusión es la que no se está dando. A ver si entiendo. Él primero fue y apoyó para que el endeudamiento sean las condiciones que se le cante las pelotas a Caputo. Exactamente. Sacó a los Recordemos 3 que diputados. hoy la deuda es la renegociada con Guzmán por un interés bajísimo, de los más bajos del mundo, 1 o 2% anual. Cuando se canjeó la deuda, no se tocó el capital, pero se dejó una tasa muy baja. Es decir, que si vos haces una buena renegociación, te mantenés en una tasa muy baja. Vos decís que Yarlora ayudó a que Caputo ahora nos mande una tasa del 10% y después fuera Nación Más. Exactamente. Sacó a los 3 diputados que eran del Hacé bloque entrar a Encuentro alguno Federal. que hable otra cosa. No. Pero, Y después claro, apareció Espera ahí en el mismo escenario, encima medio a bardear, ¿no? Los gobernadores son colapinto cuando tienen que venir a correr a pedir una deuda, un Quédate, reclamo. Patricia, un rato. Tenemos lo de Espera ahí bardeando. Los gobernadores son vivos, son colapinto también de la política. No te quepa la menor duda. Bueno, entonces, o sea, Schumacher, te Verstappen y Colapinto. te reclaman la deuda que Preguntale a Nación Macri tiene, si no son te colapinto. reclaman la deuda que Nación tiene por las cajas, te reclaman la deuda que Nación tiene por el consenso fiscal de Macri 2017 y la parva de deudas que tienen con la Nación, no. Y no. ¿Y por qué los gobernadores Yo van a- no quiero subirme a esto de lograr otro enemigo más. Pero ya ir a la Nación Más es sentar una posición. Y sí. Porque ese es un lugar de odio, es un lugar de odio a los pobres, de apoyo a un tipo que te está destruyendo. La verdad. voy a disentir con Expert. Me parece que tan vivos no son los gobernadores, o a lo mejor son demasiado vivos y yo no me estoy dando cuenta. Porque los gobernadores ayer al mediodía podrían haber agarrado a Franco, con quien estuvieron en contacto permanente, y decirle, mira, firmame acá, Claro. que vamos a negociar estos puntos en el presupuesto y nosotros te levantamos la sesión. Y ahí el gobierno se quedaba con lo que quería, que era que no le volteen el DNU, y los gobernadores con lo que querían, supuestamente, que era ciertos puntos en el presupuesto, que además en el comunicado Juntos por el Cambio te dice precisamente cuáles son, cuánto valen, cuánto pesan en el déficit y demás. Pero no. Primero levantaron la sesión y después fueron a decirle al gobierno, che, por favor dame esto. Un gobierno que los viene cagando sistemáticamente hace años. Entonces, o yo no la estoy viendo y están arreglando otra cosa. Están arreglando otra cosa. Claro. Tal cual así como el que están arreglando. Algunos arreglan algunas cosas. Nosotros al final creo que nunca dimos el informe de ATN. Pero esas cosas que están es muy arreglando si no interesante. figuran en el presupuesto, ¿de dónde las van a, De las van a ahí, sacar? de ahí. Mira, no lo tengo para mostrar ahora porque hace tiempo que lo planteamos y se nos pasó. Pero el gobierno tiene una herramienta de relación. Claro, con ahí los- figura, está en el listado de WhatsApp del pase, Claro. figura cada provincia cuánto dinero recibió por afuera por de la ATN, participación que es por aporte del goteo. Tesoro Nacional, que es una Claro. herramienta que todos los gobiernos tienen a mano para mejorar, aceitar su relación con los gobiernos Claro, pero no hay provinciales. ningún compromiso de que le van a No, dar no, a es, futuro. es un compromiso es ponerte político. en manos de el Pero si vos ves capricho el de recorrido- Milei. Bueno, Sí. y vos lo ves, y la provincia de Buenos Aires recibió 0, La Cero. Rioja 0, Formosa 0, es decir, los que le hacen frente, 0. Y Misiones 15.000. Pero Ahí Córdoba está, mirá, ahí 0. estamos viendo. Pero Córdoba 0, que no le hizo frente. Bueno, pero Bueno, esto pará. es previo a las últimas semanas. No, no, recibió no. nada en todo el año, Córdoba. No, porque Córdoba tiene otros mecanismos más importantes porque por el volumen de la provincia su ingreso por recaudación, por coparticipación es mucho más alto que otros. Pero si vos ves con atención, hay algunas provincias que... Misiones es la que más recibe. Misiones la que más recibió, y después de ahí para abajo tenés Tucumán. Tucumán
bueno, manifiestamente amable con el gobierno desde el primer momento. Salta, que también tiene un vínculo muy estrecho. Estamos hablando acá, insisto, de uno de los recursos discrecionales que preserva el gobierno si no tiene presupuesto. Si no tiene presupuesto, el gobierno se preserva herramientas discrecionales que se actualizan por inflación acumulada. El presupuesto en realidad se actualiza por inflación acumulada. Como no hay presupuesto, entonces la prórroga de un presupuesto de hace 2 años atrás le va a dar más recursos para distribuir. Es interesante esto porque es cierto que el gobierno nacional no le cumple a las provincias lo que pacta en materia de obras, por ejemplo. Pero en estas cosas, que esto lo suele manejar el ala política, el gobierno no lo maneja Santiago Caputo, esto lo maneja Guillermo Franco. Esto es mucho menos de lo que vienen pidiendo, Sí. Bueno, por es supuesto. muchísimo menos de lo que vienen pidiendo. Estos son En el tres presupuesto empanadas, podrían literal. obtener más cosas, por eso es que no termino de entender. Por la eso, transacción. esto es un indicador, no es reemplaza al presupuesto. Ahora, dos cosas respecto a ayer. Yo decía, faltaron de todos los bloques. Aclaro una cosa que no llegué a aclarar. La ausencia del FIT, que es Scholtauer, estuvo ausente porque está internada. Pero del resto, los 6 de Unión por la Patria, los 5 de UCR de Manes, los 7 de Encuentro Federal, sí responden a estrategias provinciales. Estoy hablando de los ausentes de la ley que pretendía DNU. derogar el DNU, ¿sí? Que era de lo que se discutía ayer lo más políticamente intenso, ¿no? Una cosita de Unión por la Patria, porque hasta ahora nunca habían faltado del bloque de 99. Y en las 2 últimas sesiones faltaron. O sea, Cristina, cuando asume como presidenta del PJ Nacional, dijo que venía iba a ordenar. el Claro. peronismo. Y hasta ahora la primera reacción es de desorden. Y no solo Porque lo que perdón, estaba y- ordenado se desordenó. Y no solo faltaron de las provincias rebeldes, los catamarqueños, también han faltado, no ayer, pero en la sesión Claro. anterior, santiagueño. Cuando Cristina fue a asumir como presidenta del PJ, Claro. Santiago del Estero. Había con lo uno y cual uno, ahí ¿te hay acordás? un- Había uno que sí, otro que no, pero ayer se En el sentaron... momento en que se hizo el operativo Clamor y no fue respondido por los gobernadores, ahí debió poner el freno, decir, bueno, indudablemente no hay consenso. O sea, O los gobernadores no le van a responder. y es lo que está Está pasando. jugando la No le están propia. no le están respondiendo. Están jugando la propia. El tema Claro. es que ayer había 120 sentados, con 9 más había quórum, Pero y es que- faltaron 6, 5, 11, Ni siquiera 18. hay que pensar que es por ella. Es porque estás en una situación de un sálvese quien pueda y eso va a terminar el día que haya un liderazgo nuevo, fuerte, potente, que todo el mundo se sienta representado por ese liderazgo. Si no lo está, vos no lo imponés porque firmes un papel y digas ahora soy yo. Cuando vos pones un tuit y no te responde ningún intendente, ningún gobernador, la puta, algo pasó. Entonces, no asumas. No asumas. O por lo menos hace una interna y ganala, qué sé yo. Ahora, lo que pasa es que no hay representación y se va a seguir rompiendo todo eso. Che, quería pasar a otro tema que me parece tan vigente. Siempre que hay crisis en los países, aumenta el juego. Siempre. Vos te querés salvar como puedas, qué sé yo. Claro, la tecnología hizo que eso... Digo, no tenés que ir a Mar del Plata para ir al casino, ¿no? Entras a la computadora, los pibes le sacan la tarjeta a los padres, qué sé yo. Digo, hay un ruido, es uno de los... ¿Viste cuando decimos, bueno, ahora con Milei va a venir el narcotráfico? Bueno, ahora con Milei viene el juego también, que guarda, que está relacionado con el narcotráfico, ¿no? Y convengamos que tenemos al mejor ministro de Finanzas, que es, para decirlo suave, un timbero también. Además. Propone una vara ahí interesante, Claro, como claro. ejemplo. Bueno, habrá que ver hoy quiénes se sientan y quiénes no en Hoy, el ¿qué es Congreso. lo que hay hoy? Hoy se discute en la Cámara de Diputados, para darle la primera media sanción, una ley que justamente restringe el juego en plataformas, las apuestas online, como se les dice. Es una ley que tiene muchas aristas interesantes para ver. Probablemente salga, hay un consenso muy amplio, con lo cual probablemente salga, porque incluso hasta el PRO y la Libertad Avanza presentaron un dictamen en minoría, que si bien es más leve en algunos puntos, es decir, es más permisivo en algunos puntos, cuestiona el núcleo de la cuestión, así que en principio se descuenta que la media sanción va a estar, pero dos cosas interesantes. Por un lado, la reacción que tuvo por parte de la industria del juego, que es muy poderosa y que tiene muchísimos recursos, fue tal que hizo que antes de llegar al recinto este proyecto pasara por 5 comisiones. Nunca en la historia del Congreso argentino hubo un dictamen de mayoría de un plenario de 5 comisiones. Para que se den una idea, la ley de bases, que tenía 700 millones de artículos, pasó por 4. Y esta ley
La hicieron pasar por 5. Es una forma de tratar de frenarla. Claro. Que se entiende que está dada por la influencia que tienen los capitales que se dedican al juego en muchos diputados y diputadas de todos los partidos políticos. Porque financian campañas y demás. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo muy amplio. ¿Están las camisetas de los clubes de fútbol? Perdón, Está en las mi camisetas ignorancia. de la selección. No en la camiseta, pero sí el sponsoreo Sí, de la sponsor selección. oficial, En la sí. camiseta de los... O sea, hay una complicidad Está en a primer todas nivel. partes. Los influencers. Bueno, mucho de eso aparece en esta ley. Que no se pueda publicitar en espectáculos deportivos, que no se pueda publicitar a través de influencers. Algunas cuestiones incluso más importantes. No pueden entrar menores de 18 años a las plataformas y se utiliza la base de datos del RENAPER para hacer un control de identidad facial para dejarte entrar a las plataformas. No te dejan ingresar si tenés una orden judicial porque ya tuviste algún tipo de problema con el juego, por el pedido de algún familiar o demás. Bueno, hay una serie de medidas que realmente es una ley muy completa y con mucho consenso. Ahora bien, hay un punto que no salió. Hay un punto propuesto por una diputada de Unión por la Patria que firmó el dictamen en disidencia, que no tuvo el acompañamiento de ningún otro diputado, ni de Unión por la Patria ni del resto de los partidos. La diputada en cuestión es Agustina Propato. ¿Y qué propone Propato? Propone que se prohíba vincular a la cuenta en las casas de apuestas online las billeteras virtuales. ¿Por qué? Bueno, porque la ley estipula que no podés apostar con tarjeta de crédito, obviamente, es lógico, Claro. y que tenés un límite que es el equivalente al límite de extracción de cajero de todos los O días, sea que también tiene Galperín te sentido. puede prestar plata para que juegues. Así es. Si la ley sale tal cual como está... Y ella sola está a favor de Claro, eso. ella lo que dice es que tiene que ser a través de una tarjeta de débito bancaria. Mm. Que la única manera de cargar plata en las plataformas es una tarjeta de débito bancaria. Para que no te endeudes más allá de lo que tenés. Exactamente. Básicamente. Lo que tienen las billeteras virtuales es que Ese punto es crucial. Ese punto es crucial. importantísimo. El tema es el endeudamiento, porque después ahí entras en una bola. Exacto. Y vos podés pedir un préstamo a Mercado Pago, por ejemplo. Claro, uno puede pedirle un préstamo a un banco, pero las condiciones son otras, los controles son otros, ahí está mucho más regulado. En La cambio, los tasa de préstamos de interés es mercado, otra. las tasas son más bajas, los préstamos de las billeteras virtuales suelen tener tasas más altas, estar menos regulados, tener condiciones usurarias. Y además, no sabemos qué billeteras virtuales pueden aparecer en el futuro. Es un mercado que todavía está muy abierto. Pueden aparecer mucho chanta hoy en día, Al armando margen su de que propia... todas promueven el endeudamiento para menores de edad. Sí. Igual los menores de edad no podrían ingresar, eso sí está en la ley. No, pero promueven entre los menores de edad posibilidad de endeudamiento para gastos corrientes. Hay una billetera virtual que hace campaña con un adolescente. Sí, tal cual. O sea, es el dueño de la casa de empeño, Galperín. Ahí está el punto. Cuando uno dice billeteras virtuales, está hablando en genérico, pero en realidad tiene nombre y apellido. Porque según un informe de Taquión del mes de septiembre, de todos los usuarios de billeteras virtuales, el 74%, 3 de cada 4, usa Mercado Libre. Estamos hablando de una empresa que ya se queda con un poquito de cada cosa que compras en la principal plataforma de comercio online. Que ya se queda con un poquito de cada transacción que haces utilizando esa misma billetera, que además utiliza su posición dominante para bloquear el crecimiento de otras, por ejemplo, oponiéndose a que se pueda usar su QR para todas las billeteras, algo que ordena el Banco Central y Mercado Libre no compite. Perdón, y que ahora podés... Este gobierno ahora podés cobrar ANSES ahí le también. dio también para que se quede un poquitito de los sueldos, de las jubilaciones y de la AUH, porque se puede cobrar ANSES, jubilaciones y sueldos. Y queremos también darle un poquitito de la cantidad de plata que se va por el flagelo de la ludopatía. Realmente no tiene ningún sentido que este artículo no ingrese en la ley, a no ser que haya intereses mucho más poderosos que los del juego. Porque los del juego trataron de oponerse a esta ley y no están pudiendo, pero Galperín logró que una sola diputada de 257 le ponga el gancho a un artículo que lo deja afuera de este negocio. Es impresionante. Qué bárbaro. Ayer hablábamos con Mónica Frade de la Coalición Cívica, que es una de las autoras del proyecto, y yo decía, bueno, por lo menos esta discusión se supone va a conseguir quórum porque va por afuera de la discusión política. Y ella me decía que no tanto, porque la Libertad Avanza y el PRO hicieron... Hay un dictamen de minoría... Sí.
que hay un proyecto mucho más light, sí, en cuanto a cuestiones de publicidad, promoción y todo eso, que seguirían bastante como hasta ahora. Así que no se sabe bien. Se estaba negociando a esta hora con el PRO para hacer algún cambio e incorporar los votos del PRO, no de la Libertad Avanza, y de esa manera terminar de blindar una sesión que todo el mundo con el que yo hablé ayer a la noche me decían que iba a tener éxito. Che, Veremos. quería cambiar de tema. En Brasil hubo novedades judiciales sobre, ¿se acuerdan el intento de golpe? En los 3 poderes había sido, ¿no, Laura? En este caso, no como Trump, que fue solo en el Capitolio, sino que habían ido al judicial, al legislativo y al ejecutivo. Y al ejecutivo, las imágenes seguramente se acuerdan de que entraron, rompieron todo, estuvieron durante horas ahí. Afortunadamente no había ninguna de las autoridades en ese momento. Pero lo interesante es que eso abrió una investigación que duró años y que ayer la policía levantó el secreto de sumario. Entonces ayer pudimos leer las casi 900 páginas de las conclusiones de la investigación que se llevó adelante. Y es muy interesante porque esa investigación lo que dice es que esto vienen creando el escenario desde 2019 con la instalación de que podía haber fraude electoral y que después de la segunda vuelta, cuando Lula gana, activan lo que la policía llama una organización criminal en la que hay distintas patas, distintos grupos de tareas, dicen ellos. La conclusión lo que dice es, todo el esquema de la organización criminal la coordinó, la fue controlando y la lideró Bolsonaro. Ajá. Ellos consideran, esto obviamente ahora la justicia va a tener que tomar una decisión, pero ellos consideran que está probado que no solo lo planeó, sino que mientras se fue ejecutando lo fue controlando. O sea, básicamente lo que dijeron es Bolsonaro lo quieren imputar como jefe de un intento de golpe de Estado para abolir lo que ellos llaman el Estado Democrático de Derecho. Hago una primera aclaración, que es que la relación entre Milei y Bolsonaro es fraterna, si querés, casi. Amigos. Con toda la familia, se adoran, se abrazan, se besan, viaja uno al otro, se vienen a ver todo el tiempo. Guarda con esto. Ahora va a seguir la relación con Milei. Pero además esa relación fraterna digamos, tiene un componente que los une, que es una persona que fue clave en la campaña de Milei y que hoy funciona como una suerte de digamos, propagandista extraoficial del gobierno, que vendría a ser Fernando Cerimedo, uno de los copropietarios de La Derecha Diario, un medio de comunicación que está mencionado directamente en la investigación. Entonces, si vemos en la placa número 4, cuando hacen la división de los grupos de tarea, y a mí me pareció esto muy interesante, el primer grupo de tarea que se pone en funcionamiento es el de la desinformación y el ataque al sistema electoral. Y acá la participación de Cerimedo, dice la investigación de la policía, fue clave. Y ellos básicamente lo que dicen es cómo funcionó esto, y ahí lo vemos en el informe. Funcionó que primero instalaban una falsa realidad. Y a mí me parece muy interesante esto, porque vinculan, yo veo por primera vez de manera nítida en una investigación policial, la idea de la desinformación con la idea de un golpe de Estado. Y se fue todo parte del mismo plan. Primero, instalar una mentira, ¿no? Hay fraude. Y esa instalación de mentira es, primero, distintos medios y distintas fuentes. La misma información mentira, difundirla en distintas plataformas, como si fuera distintas fuentes. Claro. Plataforma puede ser, vamos a ver ahora después el live que hizo en las redes sociales Cerimedo, después utilizar eso, llevarlo a un medio de comunicación como fue La Derecha Diario, después llevarlo de esa información a posteos de Twitter, en ese momento se llamaba Twitter, después llevarlo a WhatsApp. O sea, y lo que dice, y hace casi una explicación sociológica el informe policial, digo, porque quienes hayan leído alguna vez informes policiales no tienden a tener este tipo de análisis. Negativo. La policía. Pero lo que dice es, puede parecer surreal, dicen ellos, pero cuando la gente recibe la misma información por distintos medios,
se vuelve familiar con esa información y después la vuelve a recibir por otro lado, llega un momento que esa familiaridad la vuelve verosímil. Dice, y eso fue sobre lo que trabajó Cerimedo y que terminó siendo la materia prima que después todos los otros actores de los otros grupos de tareas terminan utilizando. Los políticos, los militares, fueron lo que empezaron a repetir y que fue lo que después la gente terminó repitiendo. Clave en la denuncia, el vivo que hizo 4 días después de la victoria de Lula en balotaje, Cerimedo, en donde por primera vez instala una supuesta investigación privada y que miren muy bien porque Cerimedo muy inteligentemente todo el tiempo dice y aclara que es una investigación privada que no tiene nada que ver con el gobierno de Bolsonaro, nada que ver con la campaña de Bolsonaro y que de hecho la campaña de Bolsonaro y Bolsonaro no saben nada de lo que está hablando. Miremoslo. Presentar y lo que van a poder ustedes ver es un informe con datos públicos y privados de una auditoría privada, que se realizó desde Brasil y que nos llegó hace 72 horas a nuestras manos. Esta información y toda la base de datos obtenida para poder realizar este informe son de datos públicos del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Entenderán la desprolijidad que podamos tener en el transcurso de la presentación, que trataremos de hacer lo más breve posible, pero tuvimos muy poco tiempo para prepararlo y como sabrán, especialmente la gente y las personas que están en Brasil, las condiciones no son óptimas para poder divulgar este tipo de información. Esta información no la tiene nadie de la campaña de Bolsonaro ni del gobierno. Esta información está aún en nuestras manos y la vamos a divulgar públicamente luego de esta presentación. En efecto, esta información no fue comunicada todavía a nadie de la campaña de Bolsonaro ni el gobierno. Lo que vamos a ver son anomalías. Acá presenta, no voy a entrar en esos detalles porque quedó demostrado que era falso, que las máquinas para el voto electrónico tenían, digamos, fallas y que habían sido hackeadas y de ahí el fraude. Me parece interesante porque lo que estamos viendo en Argentina no solamente una participación en el esquema mediático cercano o leal al gobierno, un rol muy central de Cerimedo, pero también estamos viendo que el esquema mediático de Milei se está sosteniendo cada vez más en medios muy marginales de Estados Unidos, digamos, de otros países donde está teniendo alianzas. Y es muy interesante porque, fíjate como dice, como no se puede decir en Brasil en este momento, Bolsonaro estaba gobernando en Brasil en ese momento. Claro. Lo decimos acá en Argentina porque tenemos la libertad de decirlo. Y tengo la sensación de que están creando esas vinculaciones con medios muy marginales, muy poco creíbles de otros países que eventualmente pueden servir como suministros de un esquema que quedó completamente al desnudo en este informe, pero yo vuelvo a algo que me pareció fundamental y es cómo un intento de ruptura democrática parte de una operación de desinformación. Claro. Y estaba directamente vinculada. Estamos viviendo un momento de enorme desinformación y de mucha mentira, ¿no? Mentira que la gente se la cree. Es un paso más del lawfare, va más allá del lawfare. Y con esa mentira se construye sentido común. Y mienten todo el tiempo. Voy a dar una noticia que acabo de ver en el Destape Web. Y me parece tan impactante que voy a cortar la transmisión, como se decía antes. Y la publicó Alan Longhi. Y dice así. El gobierno quiere que AICE funcione como una empresa y pretende cortar el agua a 700.000 usuarios. Hace un rato Adrián me decía, bueno, no entregan comida porque es parte de sus ideas. No puede vivir sin agua. ¿Es parte de un plan? De hecho, no sé, creo que se vive no mucho más de 24 horas, no es mucho tiempo el que se puede vivir sin agua, no es como el alimento. Le quieren cortar el agua a la gente, es decir, si vos no podés pagar el agua a fin de mes, eso nunca existió, es un derecho humano el agua, ¿sí? Milei está dando la orden de que si no pagás el agua, y están hablando de 700.000 usuarios, están hablando de cortarle el agua a 700.000 usuarios, que en Argentina viven 2,5 personas en promedio, estamos hablando de 1.700.000 personas sin agua en Argentina. Agua que viene aumentando todos los meses, bueno, va a volver a aumentar en diciembre. Va a volver a aumentar en diciembre y hay un plan para sacarlo a bolsa, para que el modelo de privatización sea el modelo de colocación de acciones de una compañía,
que habría que crear con el formato de administración pública, pero accionistas privados. Se puede hacer a sola firma a partir del DNU. Exactamente, se puede hacer y en eso está trabajando Chae, ¿cómo se llama? El encargado de privatización de empresas, ahora busco bien el nombre. ¿Cómo? ¿Chad? No, Chad es, son ellos mismos autoperciben Chad. No, él es el de desregulación. Digo, yo quiero volver al principio porque esto es lo que están apoyando. Digo, ojo, esto es lo que están apoyando y ante lo cual está defeccionando la clase política. Estamos hablando de un gobierno que no entrega comida y que te deja sin agua. No sé, falta que te dejen sin aire, así te morís. Si pudieran, ¿cuánto duras sin aire? No sé, 2 minutos. Si pudieran, te lo cobrarían. Diego Chaer se llama. Estamos hablando de un nivel de crueldad muy grande y a mí me parece que la clase dirigente se hace la desentendida. Se van a hacer desentendidos también de que le saquen el agua a la gente. El agua. En mi época era gratis el agua. Mi viejo siempre me decía, un día te van a cobrar hasta el agua. Bueno, llegó el día. Era gratis el agua, como la verdurita, ¿viste? Bueno, ese es el gobierno que tenemos. Presten atención, despiértense, por favor. Terminen con las internas, con las pelotudeces, con las conveniencias. Te van a dejar sin agua. Es un monstruo. Lo que está del otro lado es un monstruo. Es un monstruo. Es una locura esto. Miren lo que es esa nota. Y si alguien lo quisiera cuestionar en la justicia, todo termina en el embudo de una Corte Suprema que va a estar también armada para sostener este tipo de decisiones. Que cizañero que sos, ¿cómo te gusta? Vuelvo a lo que dijimos. Ya habíamos tocado el tema. No habíamos tocado, habíamos dicho... No, mentira, no dijimos nada. Pero vuelvo a lo del principio. Tenemos una dirigencia política que mira las encuestas y un presidente que está dispuesto a ir con medidas extremadamente antipopulares, porque son medidas antipopulares, y eso refuerza la imagen en la calle de un tipo que tiene el poder para hacer cualquier cosa y que nadie se le enfrenta. O sea, si frente a esta ofensiva no hay una reacción por parte de la oposición, la lectura que se hace en la calle es nadie le resiste. Y si nadie le resiste es porque es un tipo que tiene mucha fuerza, mucho poder, y entonces eso refuerza la imagen de él de un todopoderoso. Digamos, hay algo ahí que se retroalimenta. Y el tipo entonces, ¿qué hace? Redobla la apuesta. Sí. Que es lo que estamos viendo. Y además en términos de balance, pareciera, ¿no?, que hicieron un balance del gobierno de Cambiemos y vinieron mucho más reforzados, ¿no? En esta idea de que perdieron las elecciones, entonces el plan ahora es hacer lo mismo que tenían pensado hacer antes, pero que no podían porque tenían este tinte más escalonado, más gradualista. Los acusaron después. Esa es la Yo no veo ese balance desde este lado. No veo ese balance de decir, bueno, sí, no, lo que pasó es que Alberto era un tibio, entonces ahora hay que recomponer y tenemos que hablar no solo que el agua es un derecho esencial, sino que la energía es un derecho esencial. No parece haber esa agenda, ese aprendizaje, o con la deuda externa. Digo, ya Caputo está hablando con el FMI para un segundo préstamo excepcional. Bueno, ya si son 2 préstamos excepcionales, cada vez son menos regla. excepcionales. Exacto, como bueno, ¿qué vamos a hacer con esa deuda? No hay un balance de este lado de decir, bueno, si hay que volver reforzados, no más tibios de que este lado, antes. vos te referís de este lado del Río Bravo desde el punto de vista político. Sí. Pero ahí está el componente venal, que hay que incorporarlo a la evaluación. ¿El componente? Venal. Hay gente que está más interesada en la propia que en la colectiva. Pero déjame soñar un horizonte. No, está bien, me pero pinches la ilusión. Pero eso hay que incorporarlo, hay que incorporarlo a la Estás en la mesa correcta. Siempre hubo gente así en la política y eso no era ciclo virtuoso. Charlar. Estuvimos pensando, hubo varias reuniones acá, en que alguien en un momento propuso hacerle un monumento a Murano. No, está loco. Otro dijo, me parece un poco exagerado. Vamos a juntar bronce para eso. Yo estoy, A un vive. No, después lo usamos para mejores fines. Uno dijo a un vive. No se usa. Otro dijo, bueno, ¿cuánto tiempo más? Vayamos haciéndolo. A Merlo le hicieron uno y está vivo y entonces lucha y vuelve. Entonces pensamos en hacerle un homenaje. No. Por ahora más chiquito. ¿Es cierto que pediste que lo haga el mismo que hizo el de Gallardo? Y el homenaje más chiquito sería crear una sección en honor, en homenaje. Pasa usted, ¿sí? ¿no? Algo más. Sí, pasamos. Más acorde a los tiempos. ¿Vos sabés lo que está el mármol? Por eso. Oíme una cosa.
No, aparte queda Yeso, feo. yeso. No tenemos. No es como. Voy a hacer una aclaración. No es como dijo Laura que no hay pauta. No hay pauta para nosotros. Claro, ¿Sí? claro. Hay algo para destruirnos de nosotros. No es que no hay pauta. Vos decís que va a haber monumentos en otros medios. Claro. Se están dirigiendo. Y un monumento a Viale, seguro. El otro día le dieron Martín Fierro de Oro. Le dice que se puso colorado de la vergüenza. Latinoamericano. Y le preguntó Latinoamericano. al gerente de TN, ¿cuánto te salió esto? Yo me pregunto cuántos guatemaltecos saben que es un Martín Fierro, ¿no? Porque ahora saben el Martín Fierro latinoamericano. No, pero Bueno. vuelven los 90 en sus expresiones más exóticas. Y en esta sección es caramelos de madera, Caramelo de que es algo que vos, Sí. viste, degustás y no tenés gusto a nada. No, porque bueno, no. Te entretiene, pero te no. entretiene. Entonces la idea del gobierno es entretenerte hablando de otras cosas. Y la idea de ayer fue, a ver si entendí bien, porque vieron que es un tema que yo no manejo muy bien, que es que si vos estás en una cárcel y te autopercibís de otro género, decís, che, pasame con la gente de mi género. Y han hecho un escándalo por yo me imagino, ¿cuánto deben ser? 5, qué sé yo, ¿cuántos casos hay en realidad que haya sucedido como para hacer una batalla nacional sobre el tema? Ahora te doy, ¿No? ahora te doy los datos precisos, porque es impresionante. Cuando vos comparás la realidad con la impostura, ¡claro! hay una distancia entre la impostura y la realidad extraordinaria. Hicieron como si fuera, o sea, acabamos de hablar de un tema que hay 700.000 personas, familias que la van a dejar sin agua, y ellos hablan en el prime time de la televisión de 5 tipos que se sienten mujeres y quieren que la pase una cárcel de mujeres. Como hicieron con discapacidad, ¿se Claro, acuerdan? la impostura que mostraron arrancó- una falsa Radiografía. radiografía. Claro. Una falsa. La impostura arrancó en manos del propio presidente, que hizo un acto público en Casa Rosada. Estábamos todos esperando a ver qué Para anunciaba. pues se anunció un anuncio. ¿Viste que cuando un gobierno anuncia un anuncio, uno dice, bueno, Se viene. cuidado, viene algo importante? Y apareció el presidente, no tengo conmigo, compañeros, Pongamos perdón, los tapes, algo pero parecido a una estatua de Murano, No. porque si no queda anónima Claro. la no hace sección. falta, no hace Queda falta. anónima la Caramelo de sección. madera. La gloria la dejo para mis hijos. decía Eh, Balá. caramelo en la mano. Caramelos de madera refiere justamente a este entretenimiento que ofrece el gobierno, que forma parte de su construcción de narrativa, Claro, sí, de sí. su batalla No cultural. es joda, no es joda. Y ayer el propio presidente, por mano propia, anunciaba esto que vos decías, Roberto. En las últimas semanas se hicieron conocidos varios casos de delincuentes que, utilizando la ley de identidad de género, pretendían argumentar que en realidad eran mujeres que debían estar en una cárcel de mujeres, ya sea para aprovechar de las mujeres reclusas o para continuar con los negociados desde condiciones más laxas. Tan solo la semana pasada se supo que el jefe de la banda de los moros pidió 10 habeas corpus para cambiarse de género y poder percibir visitas de hombres. Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Bueno, ahí ven todos los faustos de un anuncio importante, ¿no? Los Claro. ganaderos. Encima lo más pero absurdo, blanco. que lo lea, ¿no? No, que no, lo lo lea. leí con la misma solemnidad y cuando Sí, están diciendo claro. los socialistas que son Bueno. responsables de 3.000 millones de hambre en el Me muertos. llama la atención que dice para negociar en mejores condiciones. Yo no sé qué tiene que negociar un recluso con el servicio penitenciario. Ahí vamos al detalle, pero mira, no te lo voy a contar yo, te lo voy a contar Johnny Viale, a ver si Ok. quizá ahí. Porque claro, Es necesario. bueno, porque a la presentación del presidente le sigue todo el sistema de comunicación de soporte. Si quieren empezamos por el TAI 7 de Johnny Viale, que en definitiva ganó el premio al mejor animador de Latinoamérica. Claro, Corresponde arrancar por él. Para seguir manejando tu cartel narco es tremendo. No. Este muchacho, Guille Cantero, yo no sabía que tuvo 10 habeas corpus diciendo que se autopercibía mujer y se quería mudar a un penal de mujeres. Bueno, se acabó. Se acabó. El cambio de género Se terminó, en la cárcel que es una para frase que tener usan mucho, mejores ¿viste? condiciones. Ya Fin. salió obviamente la izquierda, no sé si viste, a la diputada... mirá qué buena carátula. Salió Vanina Biasi, obviamente diputada de izquierda, creo que es por Palestina, ¿no? Diputada, para Te decir, meten esto es todas un las promos, atropello ¿no? a la Viste que Constitución cuando Nacional. tenés una oferta... Que yo metes sepa todo. la por el fit, Es un pero combo, bueno. combo, te ofrecen el combo. Capaz cambio de nombre. Estigmatización y demás. Obviamente... Por un peso más, te agrega otra Claro, cosa, claro. ¿no? Te mete la causa. La Viste causa. que yo cuando voy Martín a Fierro de comprar Oro algo de dijeron, eso ¿no? y la chica me dice, por 2 pesos más tiene un alfajor, Claro, por 3 claro, pesos te más, querés yo, llevar- dame el pancho Ahí de está. una vez. Bueno, Lo tiene en la obviamente mano, ¿viste? Mientras te dice todo eso. no podía faltar, porque aparte es un tema de su profundo interés, Eduardo Feynman, que también
Ahí se combinan dos intereses, el personal, Claro. es Y un hay hombre una carga ideológica. carga ideológica Y la en relación banderita a de este Israel. tema. Y la banderita de Israel. Y Está bueno, en el tiene la bandera de Israel. Sí, Vamos a sí. escucharlo a Eduardo Feynman en La Nación Más, es el número 4, donde, bueno, Ahí habla sabe, el del otro día tema. hicimos Feynman contra el Gordo Dan y Feynman le ganó 90-10. No, por Nuestro público le tiene cariño. A ver, Sexual escuchamos. significa una persona que tiene potencialmente sexo con cualquiera. Acá están explicando que es una persona pansexual, porque una de las Básicamente, uno de los pedidos. Me imagino que de los 4 son Cantero. especialistas en el tema. Parece el meme de 4 Estoy segura. tipos Sí, hablando Jack sobre... Sí. A ver. No binario. Bueno, ¿a qué cárcel va el O sea, no binario es ni hombre ni mujer. Sí. ¿Y a qué cárcel va? Sí. ¿A qué cárcel va? Tiene que haber un pabellón especial. Ahora, ¿con quién convive el no binario? Convive con el... Con la no mujer, binarios. convive- Bueno, ahí estamos viendo un cortocircuito en vivo, ¿no? Cuando dos Maestro, neuronas es chocan hermoso, es hermoso, y no logran hacer sinapsis, entonces se ¿Con genera quién un convive el cortocircuito. no binario? Y hay gente que dice, ¿qué pasa? Y empieza, viste, a caer la Decirle a baba. ¿Qué Agustina pasa Redondo con que un venga no a binario? sentarse al lado mío de nuevo, que ella por lo menos me explica. Igual, Bueno. No tienen a Agustina Redondo ni a 5 kilómetros a la Claro, redonda. no, ninguna para explicar eso. Ahora, ¿qué pasa en la vida real con todo esto? El presidente, Feynman, Viale, todo el dispositivo de gobierno, mucha plata, todo esto cuesta plata. La propia Patricia Bullrich, si quieren... No tienen problemas en La Nación Más, no. Ellos están todo bien. Reiteramos el mismo día que El no, mismo no día. se aprobó lo del DNU de la deuda. Claro, el tema era este. En el Caramelo 1, si quieren, escuchamos a Patricia Bullrich, que termina siendo aplaudida a pedido del presidente de la Nación por llevar adelante este Como tipo vos. de iniciativas. Como vos, que te estamos aplaudiendo Yo no pido, en la no, sección no, no, especial. No, pero nosotros te no. lo damos igual. Lo pido yo. Ahí está, mirá, Pato. En principio, a ver, las personas tienen, si entra como travesti a la cárcel, va a ser tratado como travesti. Fíjese que Si entra estamos como mezclando distintas una categorías. persona Es todo medio lo mismo, ¿no? como Mezclamos todo. Autopercibiéndose mujer, ya está, ya tiene una decisión tomada. Ahora, tomarla dentro de la cárcel es un intento de utilizar un recurso para sacar algún tipo de beneficio. Bueno, Perdón, ¿qué es lo ministra, que se anunció ayer? Vamos a dar la información, porque ya vimos todos los Faustos, los ornamentos. El caramelo de madera está descripto, ¿no? Sí. ¿Por qué le decimos que es un caramelo de madera? Porque lo que se resolvió es una circular para el servicio penitenciario para que en las causas donde haya un recluso que se presente para un cambio de género, estando en situación de condena, porque acá hay dos temas importantes. Acá hay tratados internacionales que validan la identidad de género y la autopercepción de la identidad de así género. es. Y la ley nacional argentina. ¿Cómo? Y la ley de identidad No, de pero- género. Claro. Supongamos que las leyes argentinas se modifican con otras leyes, naturalmente. Los Bueno, por lo tratados pronto no inter- lo han hecho. Claro. Lo han hecho, sí, pero digo, No lo los han tratados hecho, no. internacionales tienen rango Dale tiempo, constitucional. dale tiempo. El tratado tiene rango constitucional. Claro. Tendrá que modificar la constitución para que en la Argentina sea... Me parece que lo del agua también. bueno, claro, esté Vuelvo- abolida, por ejemplo, la autopercepción. ¿Cuál Vuelvo es a, el la, pro- vuelvo a la mención de Nico, ¿no? Y Sí. quién lo va a imponer. Bueno, ahí está. El tema es, ¿qué pasó en dos casos? Miren lo que voy a decir. Dos casos. Ese es el tema. Dos casos. ¿Cuántos somos? 47 ¿Dos millones. casos hubo? Dos casos. O sea, toda la noche estuvieron hablando de eso porque hubo dos casos. Hubo un caso en Córdoba donde... 3 empanadas. Objetivamente, el caso de Córdoba es un espanto, es una persona, un varón, condenado por violencia de género, que pidió ser reconocido con una nueva identidad de género, pidió el traslado a una cárcel de mujeres y en la cárcel de mujeres ahora cursa una investigación por violación. Sí, es a una terrible. El interna. caso es terrible. El caso es espantoso. Hay un juez que efectivamente convalidó esa situación. Y hay un servicio penitenciario que no advirtió nada. Porque Ese es esto el punto. Las instituciones argentinas ya tienen Claro, herramientas quiero para aclarar lidiar por eso. con estos casos. Quiero terminar con el hilo del relato para que se entienda por qué tanto Fausto por tan poquito. Porque el servicio penitenciario es el que tiene que otorgarle al juez un informe de comportamiento y de validación de si eso que se está pidiendo no es una estrategia de la defensa para morigerar la pena. Pero por Eso supuesto. lo evalúa el juez. Hay Claro. un juez de ejecución de pena. Pero además, Es- si el jefe de los monos te lo está pidiendo, el juez le tiene que decir que no. Claro. Pero no por eso cambiar una No, ley. aparte, cuando Por eso te diste cuenta que era el jefe de los monos, ¿no sospechaste? No, por eso el jefe de los monos. Pero fíjate, porque yo mencioné el caso donde se lo convalidó.
El otro caso es el del jefe de los monos, Guille Cantero. que dijeron que Guillermo Cantero. 10 veces le dijeron que no. Claro, o sea que es fácil. le hace Es cosas. fácil. O sea, que cuando quieres el sistema funciona. Vos Claro, decís. el sistema más o menos en eso es bastante hasta acá. Y después, números generales. Hay 11.786 presos en el sistema penitenciario de la Argentina. 11.786 presos. Perdón, federal. Federal, acá. federal. Hay muchos Hay más. mucho pero- más. No, federal. Pero bueno, esto vale para las cárceles federales porque Claro. es una ley nacional. La población trans es de apenas 40. Claro. Es el 0.34% de la población trans del total de presos de cárceles federales. Y es población trans que en muchos casos ingresan en condición, en esa condición de género, no sé cómo En se... esa ¿no? identidad, con En esa esa identidad, identidad. exactamente, esa identidad. No es que son casos que estando presos piden un cambio de identidad. Bueno, es decir, pero que también eso pasó podría 2 su- veces. También podría suceder. ¿Por qué no puede suceder? Puede Sobre todo por el suceder. cambio de documento, que por ahí no hayan hecho el cambio de documento, ¿no? O sea, Yo más me allá de acuerdo- su identidad, por ahí no avanzaron con el cambio Puede de documento suceder. que les hubiese llevado. El tema directamente acá es que es un una caramelo trampa. de madera, porque ayer pasaron cosas gravísimas Claro. que atañen a millones de personas y están viendo a ver qué pasa con 2 casos. Pero ayer se vendió esto como un gran triunfo en la batalla cultural Increíble. porque Es se que termina un abuso. Se escaparon 11 presos de la ciudad, ¿no? Era Claro. más podía haber. Pero No sé el si punto de la eran batalla no cultural- binarios No, o qué, son pero se detalles, escaparon. son Pero es detalles. una cuota semanal que tiene Blackry, porque todas las semanas se les escapan los presos. Todas las Mientras semanas. le están haciendo el traspaso de nación. Es raro, no, en serio. Deberíamos Capital Federal. quedarnos un ratito Son ahí, las, ¿no? son las paritarias de la policía de la ciudad, muchachos. Claro, claro. Seamos buenos entre nosotros, Pero como viste en dice los pueblos, en las Furán. películas, cuando se escapan 3 presos y están todos, cierran la puerta, qué sé yo. Acá se escapan todas las semanas los presos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora- Aparte, veía notas en que le adjudicaban Y son- las culpas a Alberto Fernández porque no sé qué había hecho. Y son qué tipos que ganan elecciones con las promesas de seguridad. Hace 17 años que gobiernan la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo de la batalla cultural no es menor, porque esto, que no era un tema en la agenda argentina y que lo trajeron como un caramelo de madera, no es que lo sacaron de la nada, sino que lo importaron directamente de los debates que se están dando en Estados Unidos. Así como contaba Laura hace un rato, que el esquema de Cerimedo, de los micromedios de ultraderecha, de retroalimentarse, son estrategias que se copian y se replican en distintos países. Los temas que se utilizan para aplicar esas estrategias también se copian. Y durante la campaña para la elección pasada en Estados Unidos, uno de los temas con los cuales machacaron los republicanos era que Kamala Harris quería que el Estado financiara las cirugías de cambio de sexo de los presos. Tenemos, creo, un par de spots de campaña que podemos compartir para que vean cómo esto que toma Milei, porque seguramente se lo cantó Santiago Caputo o alguno de los que están armando esas estrategias, lo hacen directamente copiándolo de la batalla cultural de Estados Unidos. No solamente ahora estamos importando electrodomésticos, no solamente estamos importando ropa, no solamente estamos importando autos, ahora también, además, importamos batalla cultural. Vean. He murdered a father of 3, sentenced to life Mató in a un prison. padre de 3 hijos, fue condenado a cadena perpetua. Kamala Harris presionó para que se usaran los dólares de los impuestos para pagar su cirugía transgénero. Ponen una cita de Kamala Harris sacada de contexto, donde no está hablando de eso, con un subtítulo que habla de otra cosa. Bueno, es toda un montaje que forma parte de esta batalla que está dando la ultraderecha, haciendo que la gente, en vez de prestar atención a qué pasa con el agua, con el trabajo, con la comida, le preste atención a estos temas. Alguien le tiene que echar la culpa. Y en este caso están buscando culpabilizar a un colectivo que para muchas personas representa una amenaza. En el concepto que tiene Elon Musk de su propio hijo. Elon Musk considera que su hijo está muerto. Claro. Porque tomó una decisión de vida. No, y que es un colectivo muy vulnerado. Entonces, además, es el que peor la pasa en la cárcel. Pero para muchas personas representan una amenaza para su concepto, sus valores. Y para mí, quien Sí, mejor sus miedos interiores. Sus miedos ¿no? interiores. Elon Musk, cuando considera que su hijo Cuando murió, te molesta habla tanto, de él, no qué habla de su sé hijo. yo. Habla de, Claro. de sus Claro, temores. es lo que le pasa a él. Lo que le pasa a con él. eso. Por eso le pasa a Claro. mucha gente que tiene ese temor. Vos salís a muchos barrios, en muchos lugares, y le preguntás a un papá cuál es el peor temor que tiene respecto a sus hijos, y en muchos casos te van a responder que Yo no sea sé. gay. No sé Porque si sigue en siendo muchas así. familias eso, que el gobierno aprovecha para
imponer sus maldades. Yo igual adhiero a que esto es una agenda más bien importada porque en Argentina pasa algo muy particular, que es toda la población, no solo trans, sino travesti trans. Digo, pienso en Cris Miró, en Loana Berkins, en figuras que fueron muy importantes hace muchos años en Argentina, hace más de 30 años en Argentina, donde realmente hay un colectivo que es muy único. No pasa en otros países. En otros países el uso de la palabra travesti es un insulto y acá es una identidad. Son ellas que dicen, no, nosotras somos travestis, somos esto, por más que no entremos bien en ninguna de las dos categorías. Y hay una aceptación social, tiene que ver con el teatro de revistas, tiene que ver con también cómo se consume eso, pero no sé, a mí me parece que no tenemos esos niveles de violencia que se ven en otros países. Es algo en los barrios donde se convive bastante bien. No, sí, pero que los hay... Bueno, por eso, existe, el gobierno lo aprovecha. Yo creo no que sé, ha cambiado, mucho, sí. Sí, antes no, hace mucho. Sí, pero pero de los ojo 90. que en Estados Unidos también lo que logró la derecha fue encapsular. Entonces vos vas a ciertos lugares como Nueva York o California y es un país aparte. Ahora, vos salís de ahí y hay yo te diría 3/4 de Estados Unidos donde ir a un pueblo y ser trans... Claro. Es imposible. Y me parece que la lógica de la batalla cultural que está dando el gobierno es justamente encapsular esos logros en ámbitos progres. Roberto lo dijo el otro día, vos lo comentaste el otro día en función de tu propia experiencia. Hay provincias que tienen un componente muy conservador y que están gobernadas por el peronismo o expresiones filoperonistas, que a la hora de evaluar sus posibilidades políticas, frente a la narrativa que le propone el gobierno, se van a tentar con esa narrativa porque conecta con la población que administra. Tucumán, Salta, viste, yo voy mucho por esos lados y la verdad que parecés que estás en otro país en muchos sentidos por el conservadurismo de la sociedad. Entonces, para Sáenz, para Jaldo, es muy en lo atractivo religioso seguir... también. No, y siempre golpearle al más débil, que es un poco la lógica, la consecuencia de la ley de que se salve quien pueda. En este tema en particular, digo, hay muchos, pero en este, incluso en el cálculo electoral le sirve. Ahora, el tema es, otra vez, bueno, cómo se combate, porque nosotros lo describimos. Y hay un detalle más ahí. Bueno, pero nosotros estamos haciendo eso en este momento. Y te digo más, la verdad, cuanto más tratan de apretarnos para fundirnos y qué sé yo, más vamos a hacer ese laburo. O sea, estamos laburando en eso. Y yo creo, y repito siempre, ahora iba a decir tiempo argentino y me acordé de Néstor Espósito. Me dio una enorme tristeza la muerte de Néstor Espósito. Pero... hay un montón de medios que yo lo veo hacer. Salió un libro de Julia Mengolini, se los recomiendo. Gente que está luchando, como Futurock. Digo, hay un montón de medios que lo están haciendo. No hay, porque lo peor que podemos hacer es llegar a la resignación y decir nos ganaron. Porque ellos laburan mucho para generar la sensación de que ya ganaron y que se van a quedar toda la vida. Me pasó muchas veces en 2016 que venían y me decían, no pelees más contra Macri porque se quedar 20 años. Duró 4. ¿No? Entonces nunca hay que pensar que arrasaron, que no. Hay un montón de gente que lo está haciendo, que está defeccionando, que está por conveniencia o por lo que sea, sí, pero no lo que nos escuchan. No aflojen porque estos tipos se la dan de que son más de lo que son. ¿Viste lo que son? Que te apuran en Twitter y después por la calle salen corriendo. Bueno, son cáscara. En cuanto lo rompamos un poco, se van a caer. Voy a dar una noticia que es la más importante de la mañana. Está lloviendo como la puta que lo parió. Caen caputa de puta. No, para hablar de temas... Está lloviendo mucho. Juntale el agua. O sea, el retroceso es total. Juntemos agua, comamos tierra. Hubo un par de campañas todavía, no como en la época de Macri. ¿Te acordás la Nación Pero en la época de Más? Macri te militaban el... Te milité. No, pero yo nunca pensé que en este país iba a militar el vegetarianismo. Ratazzi. Nunca lo pensé. ¿Quién es? ¿Casero es? A ver, perdón, ahí lo ponemos y... Dale. Antes de darle esta noticia, debo dejarles bien sentadas las bases que todo lo que hago es por vuestro bien. Tómenlo con calma y no se enloquezan. Hemos vendido a un consorcio ítalo-zulú la provisión nacional de aire respirable de la República Argentina. Qué bueno que era Casero. Esto llena de contento al señor presidente y a todos sus colegiales. No sé por qué dije colegiales. Puedo decir colegiales como pude haber dicho caballito. Pero bien, señores, quiero decirles principalmente a toda la gente que va a tener que encontrarse con una facturación desmedida y enloquecida del nuevo aire.
El nuevo aire hay en 3 tipos. El tipo A, que es el aire puro y limpio para la gente, digamos, que lo puede pagar. El aire B es el aire medio, que viene ya con algún humareda, con aire. Y el aire C es el desecho orgánico, o sea, tranquilamente van a tener que respirar prácticamente pedos. El ministro de Ahorro Postal, Gilberto Manhattan Ruiz. Es que va a llegar, nos van a cobrar el cíclico aire, que lo es van este a, país. No le lo den van a ideas, privatizar, chicos, no lo le van a den ideas. privatizar, va a suceder. Bueno, Para, conclusión, quería caramelo de dejar madera. un detallito más Sí. que me parece que no hay que dejar pasar de todo esto que veníamos hablando. La terminología que se usa. Porque Elon Musk y luego Milei, que sale corriendo atrás de todo lo que haga Elon Musk, parece un gatito mimoso, para no agregar más figuras al saber popular. Hablan del virus woke, ¿no? Sí. Entonces, Elon Musk dice, mi hijo murió, lo mató el virus woke. ¿Qué pasó? Cambió de género, ahora es su hija. Pero él lo ve como alguien que murió por el virus woke. ¿Y qué se hace con un virus? ¿Cómo se combate? ¿Cuál es el problema de tomar léxico sanitarista para la política? Y lo hemos visto innumerables veces en el siglo XX, donde era muy común esto, y en el XIX también. Bueno, si es un virus, entonces hay que eliminarlo, hay que exterminarlo. No se trata de llegar a acuerdos, no se trata de convivir, sino de eliminar al otro. Y eso es Él mató simbólicamente a su hijo. O sea, claro. imagínate el nivel Claro. de desprecio que le genera. Quería cerrar con un dato de ayer, que mientras transcurrían los caramelos de madera por cuestiones de género en las cárceles, en la vida real, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, estaba en el Senado promocionando una ley. Sí. Por eso digo, en la vida real, lo que el gobierno impulsa es una modificación de la ley para agravar las penas por falsa denuncia por violencia de género. Es decir, Falsa denuncia. claro. Sí. Entonces, Perdón, y en quiero la- decir algo, no es el gobierno, lo impulsa Carolina Lozada. Y lo impulsa el Carolina radicalismo, Lozada, y lo está apoyando ahora el gobierno. pero ayer fue el ministro Una de mujer lo Justicia. impulsa. Claro, lo impulsa. Bueno, pero eso no es exótico. No es novedad. No es novedad. Lo interesante es que el mismo gobierno que ayer estaba horrorizado por la identidad de género, que es absolutamente marginal en los penales y los Que pedidos, se utilice, digamos. lo utiliza para una batalla cultural en la que inocula, a la manera de lo que decía recién Nico, temas muy serios, porque si efectivamente esta ley sale, es otro mecanismo de desincentivación de denuncias para las mujeres. Porque probablemente... No solo mujeres, eran mujeres y menores, digo, bien intrafamiliar Claro, la cuestión. porque a los Habló Cunio como si fuera el defensor de los rugbyers franceses. O sea, Él es ¿viste? Los dos defensor. acusados Bueno, estuvieron presos. los dijeron, rugbyers franceses eran defendidos por el estudio de sus hermanos. Claro. Bueno, él Él justa era que el defensor efectivamente de los era el rugbyers. defensor. Uno de los argumentos Es que como si dio fuera, era. uno de los argumentos que dio en el Congreso es estas falsas denuncias pueden arruinarle la vida a una persona. ¿Quieren escucharlo? Los rugbyers Para franceses. no No, así las parafrasearlo, víctimas. es el tape número 3 y con esto cerraba el caramelo de madera, porque esto es lo serio, lo que está encubierto por el entretenimiento. Crea situaciones injustas, gente en prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia, sin necesidad de prueba alguna, del impedimento del padre con el hijo, de prestigio familiar, de prestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona. Y les voy a contar algunos casos groseros, porque se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, se creó una concepción hipócrita de hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar, y eso no es siempre así. Quiero aclarar que esto es para endurecer las penas. O sea, ya existe una pena por una falsa denuncia. Claro, obviamente. Esto es para endurecerla porque supuestamente es como lo que están queriendo decir es que esto es más terrible que cualquier denuncia falsa de otra cuestión. Y convengamos que si te acusan de homicidio, digo, que no un femicidio, sino de un homicidio, también es algo que probablemente tenga muchos costos en la vida. Digo, también Claro. atacan una cuestión de género como si fuese algo en particular. Si te acusan de ser
ladrón, corrupto, lo que sea, también te va a afectar en tu entorno y también tenés derecho a un juicio justo. La senadora que está presentando este proyecto, Carolina Lozada, sin ir más lejos, ¿no había acusado por narcotraficante a quien después terminó apoyando como candidato a gobernador? Sí. Si lo terminó apoyando, ¿es que esa primera denuncia era falsa? Sí, y el ministro... Digo, para sumar 2 más 2 Pero cosas era que pasaron hace 6 meses. ¿Era violencia de género? Ah, no, listo, no. Entonces Perdón, no es tan mala- grave, no mala es tan mía, grave. la No, verdad. hay que entender las prioridades. Claro. Sí, Una y cosa el es ser ministro- narcotraficante, el narcotraficante, bueno, más o menos. mala mía. Es un Sí. emprendedor, dirían algunos. ¿No? Puede ser un emprendedor. El ministro que presentaba ayer este pedido, no puedo no recordar a Lourdes Di Natale, que es exmujer, fue fallecida exmujer de Cunio Libarona, y fue una persona a la que traté mucho, una persona muy acosada justamente por falsas denuncias. A partir de un acto de mucha valentía que fue denunciar Claro. movimientos de corrupción de la intimidad presidencial por entonces del presidente Carlos Menem, y era la ex mujer y la madre de la hija de Cunio Libarona. Así que es un tema que el propio ministro conoce muy profundamente. No llama la atención la posición que tiene, incluso en términos personales, Cunio Libarona sobre ese tema. Che, el tema de la batalla cultural, quiero ir a algo que me interesa mucho, que es lo sindical, ¿no? Porque hay un trabajo sistemático para destruir no algún sindicalista que les cae mal, la herramienta sindicato, porque a nosotros también algunos sindicalistas nos caen mal, pero sabemos que es fundamental porque el sindicato es el trabajador organizado, el trabajar solo siempre es avasallado, ¿sí? Entonces vos la herramienta la tenés que defender y hay un laburo sistemático todos los días de ataque a los sindicatos. Empecemos con el 1. Grandote de verde está contento. El grandote de verde está bastante... Ahora va a llegar Martín Menem y se lo vamos a preguntar. Hoy era el día para que el Congreso argentino prohíba la reelección indefinida de los sindicalistas dinosaurios eternos que tenemos. ¿Qué pasó? No hubo quórum. Los de la Libertad Avanza sí estuvieron. Los del PRO sí estuvieron. Los aliados del gobierno, que manejan algunos gobernadores, no estuvieron. Mirá. Han pasado los 30 minutos reglamentarios y en honor a lo que hemos hecho durante todo el año, para que no quede ninguna duda que vamos a aplicar siempre el reglamento, sea a favor o en contra de intereses de uno u otro partido, vamos a dar cumplimiento con el mismo siempre. Se cumplió el tiempo, ha fracasado la sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento. Esta presidencia autoriza las expresiones en minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento. ¿Cómo aprendieron a usar también el mecanismo de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Porque efectivamente en esta sesión los ausentes fueron los aliados habituales del gobierno. Entonces Claro. el gobierno ante su público dio quórum. Menem ante su público Claro. respetó los 30 minutos. No había ningún interés del gobierno en que se tratara el Es tema. una de las ventajas de que todos los votos sean prestados. Claro, Después, claro, esconde la culparlos. mano. Jugás como querés, en el momento que querés. Claro, Qué nosotros inter- perdimos, Mauricio. Qué interesante que el que señalaban en TN era justamente el líder sindical que se fue de la CGT, Sí, ¿no? aparte que es Claro. joven, es una persona joven. O sea, no pusieron a Cavalieri. Ni ¿no? siquiera es A el ver- titular de su sindicato. El titular Claro. del sindicato de camioneros es Hugo Moyano, no Pablo Moyano, el que fue reelegido muchas veces, Claro. porque así lo permite el estatuto del sindicato de camioneros, que es el que tiene que decidir Bueno, cuántas veces es que puede ellos- ser reelegido. Ellos, Es Hugo, yo no me acuerdo, Pablo. ellos quieren decidir por los trabajadores cómo se eligen sus jefes. Yo me acuerdo, lo máximo que vi de eso, ellos primero te demonizan y después te quieren tomar el lugar. Una vez lo escuché a Leuco decir que había que sacar a Eve Bonafini y ponerlo a Campanella al frente de Madre de Plaza de Mayo. Ese nivel de locura manejan, ¿no? Es decir, bueno... ¿Lo argumentó ¿Con qué o fue así antecedentes? como una canita al aire, Claro, digamos? ¿con qué antecedentes? Dijo que había que Con poner gente Campanella, de que mayor... tiene un Oscar, de mayor dice lo capa- que quiere. De mayor capacidad moral al frente. Quizás no sabe cómo llegó Eve Bonafini ahí. Piensan que... no sé. Y en todo caso, Quiero decir, dicen esas cosas, ¿entendés? O sea, ahora le dicen a los trabajadores, bueno, cómo tienen que elegir y cuánto tienen que durar los mandatos. O sea, ellos que representan a la patronal le dicen a los trabajadores cómo tienen que organizarse. Pon el 2. Más pronto que tarde tengan alternancia y puedan ir repartiendo el poder
y que haya nuevos integrantes en los sindicatos. Esto es lo que pensamos nosotros, lo que queremos nosotros. Porque manejan los fondos. Claro, es la nuestra la que manejan los sindicatos, no es un tema privado. Siempre es un tema privado, no sé, Mariano. Sobre todo los fondos públicos de las obras sociales, ¿no? Claro, También. por eso digo, son nuestros aportes. Es una de las principales cajas. ¿Cómo lo ves? ¿Van a avanzar ahí? Sí, no, sin duda. A ver, creo que hay que combatir toda esta gente que ha estado enquistada en el poder durante tantos años. Veíamos recién la cantidad de décadas que han estado estos tipos en el poder y además no es que han ayudado a los trabajadores. Hemos visto cómo los trabajadores se han deteriorado todos estos años mientras estos tipos hacían negociados y hacían asociaciones políticas con la gente que los perjudicaba. Así que creo yo que quien más está preocupado por ayudar a los trabajadores es el presidente Javier Milei y este gobierno, que están eliminando la inflación, que están llevando... Bueno, el que está hablando... Se cuenta solo, ¿eh? Se cuenta solo. Es uno de estos influencers tipo Gordodán, que ya quedó ahí fijo. En cualquier momento van a poner un muñeco, algo así, ¿viste? Uno disfrazado de Caradagian. Es una cosa muy impresionante esos programas. La cucha que dejó vacía Julio Ahora, yo Bárbaro. no sé si es buena idea mandarlo a Menem a hablar en contra de la casta, porque Menem acaba de sumar a otro Menem al staff de Cada Menem. vez son más, sí. Hay más todavía, si quieren seguir sumando todavía Por quedan eso, muchos. sumó a Federico Sharif, Ahora- tiene 23 años, es el nuevo Menem que se suma al staff de Menem que está trabajando en el gobierno y que va Contra la casta. contra la casta. Dos detalles. Uno, está absolutamente probado que los salarios de los trabajadores que están representados por sindicatos suben más que el resto de los trabajadores. O sea, Claro, los sindicatos absolutamente. sirven. Claro. Está terminada esa Claro. discusión. Número dos. No en está terminada. todo- Miente que algo quedará. Bueno, está bien. En Pasó términos Cenimedio- pasó racionales y de Cenimedio y lo datos, dijo. está saldada. A eso quise decir. No terminada, pero sí saldada. Número dos. ¿Podría llegar a aceptar que haya una intervención de la sociedad civil en regular la forma en la cual se manejan los sindicatos el día que los trabajadores puedan votar quienes integran el directorio de una empresa? Digo, votemos todo. Si vamos a votar, votemos todo. Si los trabajadores de una empresa pueden empezar a decidir quiénes son los que ocupan el directorio de esa empresa, yo no tengo problema que los empresarios de esa empresa tengan alguna voz en decidir quién representa a los trabajadores. Pero si no es mutuo, no hagamos nada. Mira, en 35 años de trabajador asalariado he visto de todo. Por eso yo conté lo de Leuco y Campanella, porque por el método del absurdo que sucedió eso. Vamos a buscarlo mañana pasado el tape si lo encontramos, porque yo me quedé. No, para ver cuál es el argumento. A mí me intriga el argumento. Ahora digo... Pobre Campanella, yo he además, visto- porque daba un laburo hacer ese. He visto empresas poniendo el delegado sindical para que Claro. opere sobre la patronal. Claro, He visto sindicatos obturando, no la democratización del sindicato, que eso es otra discusión, sino obturando demandas legítimas de los trabajadores en beneficio propio. He visto de todo. Ahora, la representación sindical y los sindicatos, como bien decías, Nico, debe estar fuera de discusión. Y después yo soy fan de la fábrica, ya lo dije acá, ¿no? Pasamos hace un ratito, porque se abren, al estar entre propios, los industriales se abren y son de los empresarios más característicos de la Argentina, de una manera que pocas veces los escuchás. Y había uno de ellos, creo que el de Asindar, si no me equivoco, Acevedo, si no me equivoco, o Madanes Quintanilla, creo que Madanes Quintanilla, que decía, Si vas a nombrar una empresa posible auspiciante, decidite por uno. Bueno, me quedo con Madanes Quintanilla. Madanes Quintanilla tiene más empresas, ¿no? Estamos pensando en el año que viene, te pido por favor. Yo digo, no lo voy a criticar. Él decía, no, yo quiero que haya sindicatos, porque yo con alguien tengo que discutir paritarias. Claro. Para los empresarios que se toman en serio su laburo, también son importantes la existencia de sindicatos. Después, por supuesto, quieren determinado tipo de sindicalista. Entonces hay que disociar la discusión. Por eso del digo. tipo de sindicalista que hemos sabido construir. Sí. Porque bueno, es un tipo de sindicalista que construimos nosotros como sociedad, como trabajadores. Ya la está trosqueando. No, bueno, y eso es otra cosa. El gobierno y los sindicatos tienen ahí, y los empresarios la misma preocupación, que es que este modelo que propone Tetaz habilita probablemente por la dinámica de la crisis que emerjan o se consoliden opciones clasistas dentro de los gremios. Claro. Y ahí Más combativas, digamos. Más combativas, claro, opciones clasistas, más combativas, que son enemigo común de todos, de los empresarios, de los dirigentes sindicales tradicionales y también de los políticos como Milei o como parte de la estructura Por eso política estaban tradicional que contentos trabajan ayer para en la otra cosa. Casa Rosada, pese a que hizo el show que hizo Martín Menem.
¿Hay un archivo de Milei bancando a los sindicalistas? Claro. A ver. ¿Se rompió? Contra Ahí los está. argentinos de bien. Me diste el pie. Poneme a Barrio Nuevo acá, Barrio Nuevo. Acá, no sé, vamos a discutir, creo que tenemos ideas distintas. Barrio Nuevo, histórico, dale. Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl. Vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo, Entonces, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender. Histórico, ¿no? Tenemos que tratar de no robar al menos por 2 años. Te juntaste con él, se lo dijiste ayer a Eduardo. Sí. ¿Y? ¿No es casta este? A ver, en primer lugar, digamos, o sea, las asociaciones y las agrupaciones sindicales tienen la lógica de los sindicatos. Por lo tanto, digamos, o sea, yo soy otro poder, por lo tanto no tengo por qué estar metiéndome. ¿Pero es recontra casta o no? En tu terminología de casta. Digo, el tema es... 38 años en gastronómico. Bueno, si fuera por eso, digamos, che, el otro día, digo, nadie dijo nada de Pose, que Sí, lleva te lo digo más yo, tiempo, casta. digamos Yo te lo digo. que Infran. Yo, casta. O sea, Infran, casta, Barrio Nuevo, bueno, casta. Son está todos bien, casta. Está bien, pero lo que te digo es, al menos él vive de la de los sindicatos. O sea, es una cuestión de... ¿Y cómo financiamos a los sindicatos? ¿Y quién lo financia? No, digamos, los Afiliado a todos propios los sindicatos. trabajadores del sindicato lo financian. Está bien. ¿Y las obras sociales cómo se financian? De vuelta, es un problema de los sindicatos. O sea, digamos, van a sus elecciones y que pierdan. O sea, yo no tengo por Te juro, me llama la atención. Pero es que... No, pero nada de más vuelta. casta que esta gente. Son dinosaurios. Está bien, digamos, o sea, que lo resuelvan con sus Che, trabajadores. lo están cagando a Viale. Todos los sindicatos le están descontando al pobre pibe. no. ¿Cuántos aportes da? Viste que todos los sindicatos es con Es la un nuestra. gran aportante a la vida sindical. Le digo a la gente de TN, no lo caguen al pibe. Estás muy ¡Lo preocupado. afiliaron a 20 sindicatos! ¡Le están sacando la guita! Oíme una cosa. Bueno. ¡Héctor! ¿Qué estamos haciendo? No puede ser. Ese Milei también iba a las marchas de Moyano, ¿recuerdan? Sí, Participaba claro. ese Milei. La demonización de sindicato es parte fundamental de la batalla cultural. Ni ¿no? hablar, claro. Bien que Fue cuando lo hablan que- de recomposición del salario, usan solo el salario Convengamos que privado tampoco Barrio registrado. Nuevo ayuda mucho para que no ser demonizado cuando dice tenemos que dejar de robar al Fue menos 2 honesto en años, ese ¿no? Pero eso lo dijo hace como 20, allá hace 18 que volvió. Ya prescribió, decís vos. No, digo que hace 18 volvió a robar. Cumplió los 2 años y... Está bien. Tenía Pero que vos, tratar. cumplió 2 años, vos decís que no hizo Vos nada. decís que probó, no funcionó. Justo se perdió los años entre el 90 y el 92. Honesto es el que probó y no le gustó. Vos sabés que en los 90... ¿Qué dijo? Honesto es el que pasó- probó la corrupción y no le gustó. Pasó Agustina y dijo que no. ¡Agustina! Que no. Pero estamos hablando de corrupción. Una deconstrucción ahí, por favor. Una deconstrucción a la derecha. Texto e intertexto. Yo creo que habría que poner una foto de Agus acá para que esté siempre La Para que gente- esté la vigilándonos. presión, La la gen- presión. La gente no sabe, voy a contar una anécdota. Ayer yo voy a la redacción, me siento, empiezo a charlar y cuando voy a decir algo le pregunto a Agustina Redondo si está bien, si lo puedo decir. Porque nunca Un silencio. En comisariato. Nunca conozco bien dónde están los límites. Lo tenemos a Leuco, qué grande. Ahí Leuco. está. Ahí está. Ah, es una nota. Ah, lo escribió. No, Ah, yo mirá, lo escuché lo dejó por decirlo, escrito. Lo dejó por escrito. Bueno, a ver, letra a de ver, molde. cuando lo nombra... ¿Qué dice? ¿Se entiende lo que propongo? Esos son los pilares fundamentales, pero no los únicos. Faltan las personas que encarnen esas banderas éticas. Si estuviese vivo René Favoro lo propondría como presidente. Pero como no lo tenemos, sugiero una primera lista abierta de personalidades destacadas en distintos ámbitos que no sean activistas partidarios y que reflejen todos los matices de la sociedad. Hablo de gente como Facundo Manes, es partidario. Bueno, en esa época quizás no lo era. Sí, ya lo era. Los Facundo está Manes. proponiendo para presidente de Plaza de Mayo, ¿se entiende? Sí, sí, Les repito, digo, por si ustedes no saben, son jóvenes, recién llegaron. Esa señora fue en el año 77 a la Plaza de Mayo, rodeada de milicos, ¿sí? Le habían matado a los hijos, habían matado primero a la primera presidenta de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, se la llevaron. Entonces ella tomó su lugar, sabiendo que le podía pasar lo mismo que a Azucena Villaflor, Eso es clave. y empezó a bancarse
dar vueltas ahí todas las semanas y pelear y qué sé yo, y fue fundamental para que vuelva la democracia, porque no volvió porque un día se les ocurrió, ¿sí? Volvió por la pelea de esas mujeres. Y Leuco propone reemplazarlas por ese listado Un tan lugar que lindo. no buscó Eve y Que tiene en no- común no el se antiperonismo el listado te iba a ese, ¿no? decir Salvo eso. el padre Pepe, pero Este después todo lo domingo demás. voy a publicar en el Destape una columna donde voy a proponer que la cúpula de la UIA la conformen Leo Jaraglia, Juan Román Riquelme, Lali Espósito, Dillon y el padre Pepe. Porque No, la digo, cosa de la ya que batalla estamos haciendo cultural un- te llevan a lugares de Es el común absurdo. denominador. Nadie va a estar en contra del padre. Escúchame, Lali igual ayer metió otro hit comunicacional. No se la bancan. Es increíble Sí, cómo sí. no se Otro la hit bancan. comunicacional porque No saben qué hacer con ella. le hicieron otra campaña libertaria Sí. de cancelación que otra vez fracasó. Pero fracasa, Spotify. pero fracasa por el exceso de amor propio. O sea, yo no sé qué. O sea, Contémoslo porque tal vez todo el mundo no lo sabe. Estrenó una canción nueva, Lali, que no sé si la tenemos por ahí, muy linda. No salió todavía. Grababan el Claro. videoclip. Pero si la escuchamos ayer, Ah, no La salió el escuchamos. videoclip, salió en no, Spotify. No estás en la pomada, Cande. No, Lo que faltaba. nunca escuchamos ayer. nunca por pensaste favor. que ibas a escuchar a Murano diciéndote no jamás. estás en la pomada. Bueno, igual usar esa frase te muestra que no estás en la pomada. Chicos, es una ¿No? ironía. Tengo que estar explicando todo. Bueno, Como diría Cristina, la verdad de la milanesa. la verdad de la milanesa, claro. Bueno, cuestión que ayer se presentó el tema. ¿Qué pasó? Ahí está, mira, estamos escuchando. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo. Tiene un aire a una canción de Leo Mattioli. Bueno, no quiero entrar en esa discusión. Bueno. Tiene un aire a una canción de Leo Mattioli y es un dato de la realidad. Elegí un lugar en esta. No, ya está, Tiene cortémoslo. un aire Salgamos una de canción acá. de Leo Mattioli. Salgamos de Está acá. mal lo que estoy diciendo. Tal vez es un homenaje. Es nuestra homenaje. ídola del momento. Pero puede ser. Nuestra- Y Leo Pero para Mattioli mí también también es un gana, ídolo ¿por qué? Porque popular. ella le responde, o sea, ella no responde, ella sigue haciendo su trabajo. Correcto. Y ella es brillante en su trabajo. Entonces gana, ¿por qué? Porque es brillante y es muy talentosa y tiene mucho amor. Y Y salió hay una algo campaña, para tiene aprender un de carisma eso. impresionante. No es Sí. que hay que responder cada cosa en particular, tenés que seguir haciendo y seguir construyendo y en base a eso la gente te va a seguir. No, hay algo para aprender de Lali para el resto de los seres humanos. Y que la queremos- dirigencia política. Y la dirigencia política, sobre todo. Que son seres humanos. Spotify de Argentina puso un tweet, ¿no? Claro, el tema es que enloqueció. Spotify lo promocionó como la madre de Argentina. La madre, la palabra madre, me enseñó ayer Luis Píndola, no lo sabía. En los lenguajes, la palabra Pero está en la madre. pomada. El viejazo que No es viejazo, no estoy tanto en las redes como Sí, ella. sí. Lu me enseñaba que la palabra madre en redes representa algo de mucha. Ahí está, ahí vemos el posteo, ¿ves? No, representa como una calificación muy alta del personaje. Ajá. Y ahí entonces nace la campaña, ¿no? La campaña. Sería como la Queen, pero en castellano, madre. La Como- Queen. La Queen sería como la reina. Acá somos Es como, democráticos, claro, no es decimos madre. reina, decimos madre. Bueno, la madre. Como Y una ahí reversión de la nace una cabra. campaña que es de desafiliación de Spotify. Los libertarios. Los libertarios dicen, bueno, hay que bajarse de Spotify. ¿Y qué hago? ¿Voy y me compro un disco? Hay igual ahí un poco de reacción del nos bajamos de X que hubo las últimas Claro. 2 semanas, digamos. La cosa, Claro. si ellos pueden ir contra una corporación tan grande, nosotros también podemos. Pero No, es la no misma pueden. gente que creyó que No iba a son comprar. tantos. Es la misma gente que creyó que iba a comprar acciones de Clarín y que iba a tomar el control del directorio. Digo, si hay una cosa que les interesaba envidio, esa campaña. una cosa que les envidio es el amor propio. Claro. Ellos Bueno, los criaron padres que les dijeron vos vas a poder hacer lo que quieras en tu vida. Todo lo que quieras, si te concentrás, lo vas a conseguir. bueno, Es esa ahí generación. vemos, ves el trampista, que es uno de los militantes digitales de Milei. Creo que forma parte del dispositivo del Gordo Dan, si no me equivoco, el Sí. trampista. Sí, sí. Listo, me bajo de Spotify descargando YouTube Premium. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Fueron a YouTube Premium en contra de Spotify. ¿Y qué pasó en YouTube Premium? Está ella también. Pusieron- Lali Explotó fue Lali. tendencia ayer también. O sea que rompió récord Lali en YouTube Premium, donde fueron los trampistas y mileístas. Y también, por supuesto, bueno, Ramiro Marra, que se sube a todas estas. Ramiro Marra tiene mucho tiempo al pedo, ¿no? Pregunto, No pero me en la vas a vida hablar, real. digo. No me vas a no. Porque está muy... Legislador porteño, No me o sea, repetir. sí. Legislador porteño, pero sin responsabilidad de conducción, nada. Nada. Ah, decí que son las 12, tengo un chisme, me olvidé. Ay, Oh, no. bueno, mañana. Se lo corto. Dale.
Reunión secreta ayer, Después se Karina. queja el que Jorge viene, Macri. se queja. Sí. Lo cuento en el programa que viene. Reunión secreta Karina Jorge Macri ayer en la legislatura porteña. ¿Quieren saber de qué hablaron? Por supuesto. Quédense, ahora los cuento. Muy bien. Sí, ya llega Adrián Murano, quédate para escuchar. No se lo cuentes en la primera media hora. ¿Cómo saben? Ese gancho que hacía Pipo Mancera. Es así. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. En Provincia Net Pagos vos elegís cómo pagar tus facturas.